minutos. Pese a las presiones para sacarlo adelante, el presidente José Antonio Kast aseguró que el proyecto de Sala Cuna Universal saldrá al Congreso Nacional una vez que se recupere cierto grado de estabilidad económica para mantenerlo en el tiempo. La Secretaría General de la Presidencia ingresó al Congreso urgencias legislativas para la tramitación de 20 proyectos de ley, entre ellos 3 con discusión inmediata. Estos son la iniciativa que tipifica como delito el ingreso clandestino al país, la que incorpora a Gendarmería dentro de las fuerzas de orden y seguridad pública y la que crea el subsistema de inteligencia económica. El fiscal nacional Ángel Valencia calificó como positiva su reunión en Washington con la fiscal estadounidense Pam Bondi para abordar la cooperación internacional en investigaciones contra el crimen organizado. En concreto, se discutió la posible declaración de Nicolás Maduro en la indagatoria del caso del exteniente Ronald Ojeda. El exministro del Interior, Álvaro Elizalde, calificó como una buena noticia el éxito del operativo policial que permitió detener a casi 3.000 prófugos de la justicia en los últimos 3 días. Sin embargo, señaló que no es algo nuevo, apuntando a que la diferencia es que ahora los medios los destacan y las nuevas autoridades los presentan como novedad. Y en materia internacional, el gobierno de los talibanes anunció que tomará represalias contra Pakistán y dio por finalizada la vía diplomática tras el bombardeo aéreo de las fuerzas pakistaníes sobre un hospital en Kabul que ha dejado más de 400 muertos y 250 heridos. Juanma. Gracias, Anto. Las 7:06 minutos. Nos vamos a editorializar sobre esto hoy, pero lo vamos a hacer en la semana. Estoy chequeando ahí algunos datos, pero ayer conocimos el informe, el boletín que publicó el INE sobre las estadísticas vitales, que incluye el total de nacimientos que hubo en 2025 en Chile. 146.172 nacimientos, la cifra más baja desde la que se tiene registro. Más baja ya era la del año pasado. Perdón, la del año antepasado, la del 2024, que eran 154.800 nacimientos. Pero estamos en una crisis de natalidad, con todo los impactos que eso tiene. Insisto, lo vamos a analizar durante la semana porque ahí quiero chequear algunos datos para poder hacer una editorial completa, y la verdad es que anoche no alcanza a terminarlo, pero sí un punto, ¿no? Porque decía José Antonio Kast, nos recordaba la Anto recién en titulares, que va a buscar la manera de poder hacer sostenible en el tiempo el proyecto de Sala Cuna Universal y que por lo tanto, por ahora, por eso es que no se va a avanzar en esta iniciativa. Es prioritario. Y se puede caminar y mascar chicle al mismo tiempo. Yo sé que hay hartas cosas prioritarias, pero se puede. Es prioritario. Porque uno de los factores por los cuales efectivamente las mujeres postergan la maternidad tiene que ver precisamente con la ausencia de salas cunas, ¿no? Del acceso a sala cuna. ¿Dónde dejar los hijos cuando se va a trabajar? Esto es clave. No se puede estar uno quejando de la crisis de natalidad con todo el impacto que tiene en el funcionamiento de nuestra sociedad y no avanzar en un proyecto en el que existe acuerdo. Nadie está en duda de la necesidad de la universalidad de la sala cuna, sino que probablemente de ciertos aspectos y cómo puede impactar en el ámbito laboral. Pero en eso nos tenemos que poner de acuerdo muy rápidamente. Tiene un punto la presidenta del Senado, Paulina Núñez. Esto debería salir lo más rápido posible, ojalá en 90 días, porque no podemos seguir postergándolo. Cualquier decisión que se tome respecto de la sala cuna universal, es decir, una vez que empiece a operar, aún a partir de ahí recién hay que esperar el cambio cultural, la convicción para las mujeres que quieran ser madres, para poder empezar a revertir la estadística. No es lo único. Por eso es que lo vamos a analizar en la semana con detalle, qué otras cosas se pueden hacer, pero por supuesto que puede contribuir bastante en este sentido. Pero hay otros proyectos de ley que están puestos sobre la mesa, y ayer conocimos que efectivamente hubo una reunión en el comité político, fue encabezada por el ministro de la SECPRES, de la Secretaría General de la Presidencia, José García Ruminot, porque en general lo encabeza el ministro del Interior, pero ayer estaba en el norte y ya vamos a hablar de lo que pasó precisamente con la visita del llamado Comité de Seguridad y el presidente José Antonio Kast al extremo norte de nuestro país para implementar el llamado Plan Escudo Fronterizo. Pero en Santiago, el comité político donde participaron los partidos, encabezado por el ministro de la SECPRES, puso el énfasis en algunos aspectos de los proyectos de ley. Van a priorizar 12 de ellos que ya están presentados y que duermen en su tramitación para reactivarlo a través de distintas urgencias. De ellos, a 3 se les puso discusión inmediata, que da un plazo, básicamente recordemos la discusión inmediata, de 6 días al Poder Legislativo para discutirlos y votarlos. Son 3 días en cada cámara, ¿no? Uno, el que tipifica el ingreso regular al país, el ingreso irregular,
como un delito en vez de una falta. Por eso es que se habla de inmigración irregular y no inmigración ilegal. No es un delito, es una falta administrativa ingresar por un paso no habilitado a Chile. Por eso es que el concepto es de migración irregular. Pero lo que se busca es que el proyecto avance para considerar delito en vez de falta el ingreso a nuestro país por una zona no habilitada. Pasaría a ser entonces inmigración ilegal. El otro, la reforma constitucional para incorporar a Gendarmería a las fuerzas de orden y seguridad pública. Les daría el mismo rango en la práctica que Carabineros y por lo tanto también mayores atribuciones. Aquí hay que mirar muy bien también las correcciones que hay que hacer respecto del funcionamiento de la institución, porque no sirve solo subirla de rango si es que no corregimos los problemas de fondo que está teniendo, y a pesar de que se han hecho esfuerzos para modernizar la institución, la verdad es que los episodios que hemos tenido en los últimos meses de corrupción al interior de Gendarmería, de crisis al interior de las cárceles por la incapacidad de los gendarmes, entre otras cosas por falta de dotación y elementos para eso, de controlar la violencia dentro de los penales, y al mismo tiempo también, y lo que ha resultado por supuesto más escandaloso, la fuga de presos en manos de Gendarmería. Pero bueno, está el proyecto, esta reforma constitucional para incorporar a Gendarmería a las fuerzas de orden y seguridad pública, y al otro que le están poniendo también discusión inmediata, la iniciativa que crea el subsistema de inteligencia económica para poder perseguir también la ruta del dinero y dar con, por supuesto, el paradero de los cabecillas del crimen organizado. A 8 proyectos se les fijó suma urgencia. Discusión inmediata, 6 días en el Parlamento, 3 días en cada Cámara. Suma urgencia, 15 días. Ahí está, por ejemplo, el proyecto que restringe el acceso a beneficios fiscales a los migrantes en situación irregular. Esto en sí mismo va a generar bastante ruido. El que fortalece la seguridad perimetral en las cárceles. También hay otros proyectos a los que se les da urgencia simple. Urgencias simples son, para que tengan una idea, 30 días en cada Cámara. 30 días no de corrido, en términos del funcionamiento del Parlamento. Quedó, por ejemplo, el proyecto que aumenta el tiempo de detención en flagrancia de un delito. Ustedes saben que el periodo para la detención por flagrancia es de 12 horas. Ahora se estaría aumentando, si es que el proyecto, por supuesto, avanza, a 24 horas. Es una ofensiva legislativa que tiene varios otros aspectos, porque entre los proyectos priorizados también hay otros 8 que no tienen que ver con la seguridad. Por ejemplo, el de la nueva ley de patrimonio cultural, la reforma a las sociedades anónimas deportivas profesionales, también está, hay temas medioambientales y temas en materia de educación. Ayer decía el ministro secretario general de la presidencia que aquí hay que avanzar lo más rápido posible en esta iniciativa. Es lo que algunos han denominado, de hecho el diario El Mercurio creo que lo titulaba de esa manera, déjenme chequear bien para estar seguro, el copamiento, efectivamente, copamiento legislativo. La moneda activa su plan de emergencia con copamiento legislativo, es decir, copar el trabajo legislativo, y aquí obliga a los parlamentarios, evidentemente no del oficialismo, aunque pueda que hayan disquisiciones y puntos de vista distintos dentro del oficialismo, ¿por qué no? Pero obliga a la oposición, sobre todo, a ordenarse rápidamente para definir qué posición van a asumir, porque no van a tener mucho espacio para la deliberación respecto de estos proyectos, especialmente los que tienen carácter de discusión inmediata, ¿no? Y por lo mismo, fijar puntos de vista, y si quieren ser la oposición que le marque el punto al gobierno, no quiero decirle que le niega la sal y el agua, porque creo que es una frase de repente un poco manía, muy manoseada, y la verdad es que a veces es carente de realidad. No creo en que Chile efectivamente, como otros países como Perú, por ejemplo, haya tenido oposiciones que le nieguen la sal y el agua. No creo que hayamos visto eso. Sí hemos tenido oposiciones aguerridas que han cometido errores brutales, tomas de determinaciones muy equivocadas en algunos momentos específicos de la historia. Creo que nos demoramos demasiado en discutir los proyectos de pensiones. Creo que fue un profundo error el intento de destitución del presidente Piñera. Creo que en algunos momentos la derecha, cuando puso como condición que se tenía que ir Giorgio Jackson, paralizaba la discusión legislativa. Creo que allí uno puede tener una crítica, pero así como decir que hemos tenido en Chile en las últimas décadas alguna oposición de derecha o de izquierda, a lo mismo, que le haya negado la sal y el agua al gobierno, no es real. En la última administración, el gobierno del presidente Boric vio aprobado más de 70 proyectos en materia de seguridad. Eso no es negar la sal y el agua. Y en el gobierno del presidente Piñera también tuvimos a la izquierda aprobando numerosos proyectos de ley en ese sentido. Pero bueno,
retomo lo que estaba diciendo. La oposición va a tener que definir si quiere ser, como lo ha definido el diputado Raúl Soto, una oposición constructiva, con altura de mira, o quienes se vayan a parapetar más bien con una mirada excesivamente crítica y por lo tanto empiezan a generar algunas trabas. Pero como hay un copamiento legislativo, tal cual como lo estamos viendo según los anuncios hechos en el día de ayer, no hay mucho espacio para definir qué tipo de juego de piernas en el fondo va a utilizar la oposición respecto de estos proyectos. Mientras tanto, ayer vimos al presidente José Antonio Kast desplazarse hasta el extremo norte del país con el inicio del plan escudo fronterizo, con las retroexcavadoras empezando la construcción de la zanja para luego la instalación de ciertos muros y una serie de otros elementos también que pretenden instalarse en el norte del país para poder controlar la migración. Y aquí, por supuesto, si bien la imagen y la fotografía puede decir mucho, habrá que mirar con el paso de la semana, porque se puso 90 días de plazo en total José Antonio Kast para empezar a mirar resultados en este sentido, si es que efectivamente se van a poder visualizar esos resultados de este plan escudo fronterizo en Arica. Es un proyecto bastante extenso, propiamente tal, o sea, estamos hablando, según decía el presidente, van a subir de 50 a 75 el control migratorio irregular, la cantidad de obras físicas que se van a realizar, van a pasar prácticamente de 3.000 metros a más de 30.000 metros y por lo tanto empieza a configurarse un desafío para este gobierno que, insisto, es un desafío que no es menor. O sea, lo que vamos a mirar con mucho detenimiento es si el avance de este plan logra mostrar en esos 90 días una disminución de los llamados ingresos irregulares. Además de eso, agreguemos algunas otras cosas, ¿no? Porque la estrategia del gobierno para frenar la delincuencia, que es uno de sus grandes objetivos, estamos bien tuvimos, y lo comentamos ayer, ¿no?, el fin de semana al ministro de Hacienda como el protagónico, con el anuncio de una batería de medidas. El mismo presidente lo hizo también viajando a Penco, a Lirquén, en fin. Y el debate respecto de cómo se ha manejado la billetera fiscal en el último tiempo, cuánta plata quedó en caja, etcétera, etcétera, cuáles van a ser los proyectos. Lo comentamos largamente con Roberto Sá aquí en la mañana y probablemente va a ser parte de lo que vamos a conversar en un momento más con José Tomás Santamaría, el director del diario Financiero. Pero ahora también está el énfasis en materia de seguridad, que es el otro gran desafío que se ha impuesto el actual gobierno. Y salieron a aplicar la lógica de la persecución penal respecto de quienes se encontraban prófugos de la justicia y un resultado bien interesante en términos de lo que se pudo ver con la cantidad de personas que fueron efectivamente detenidas. Aquí estamos hablando de un porcentaje de personas, un grupo de personas que prácticamente llega a las 3.000 y eso en sí mismo le permite al presidente Kast mostrar ciertos resultados. Hay que decir que es una estrategia que no es muy distinta en todo caso a la que en algún momento también aplicó el presidente Gabriel Boric, es decir, utilizar una estrategia de trabajo junto a la policía para realizar cierto tipo de operativos que le permitan efectivamente la detención de personas que se encuentran con órdenes de captura. Y lo que vimos en el día de ayer es que fueron casi 3.000 prófugos detenidos en los primeros 3 días, 72 horas del gobierno del presidente Kast, personas con acusaciones o formalizados por homicidio, secuestro, abuso sexual. Decía ayer la ministra de Seguridad, Trinidad Steiner, que estos operativos, éxito rotundo, así los calificó el gobierno, terminan siendo un golpe también bien disuasivo para los propios delincuentes. Si estos operativos dan este nivel de resultado, bueno, dos cosas. Uno, ¿por qué no se hacen más seguido? ¿Por qué no se aplican toda la semana? Dos, porque no, da la sensación de que en el fondo como que acumulan una lista de personas cuyo paradero más o menos ubican para realizar este operativo que da este golpe comunicacional, ¿no? Porque es un golpe comunicacional. Pero lo segundo, y que habría que mirar también con bastante detenimiento, es qué ocurre después con esta persona. Si efectivamente se va primero a mantener ese ritmo y segundo, si efectivamente son personas que van a terminar cumpliendo sus condenas. Porque si no,
puede terminar siendo un mensaje un tanto vacío. A la vuelta de la pausa, vamos a hablar de los cambios que está analizando el Ministerio de Hacienda al mecanismo del precio de los combustibles, el de estabilización del precio de los combustibles, el famoso MEPCO, donde estaría concentrándose más bien en la parafina. Y vamos a hablar también de algunas otras noticias que han marcado la pauta. Está comenzando el llamado caso Narumi. Vamos a hablar de lo que ocurre con Nicolás Cepeda, tercer juicio que enfrenta en Francia, y también el caso Rojas Vade, que ayer arrojó algunas pistas, ¿no?, sobre por dónde está yendo esta investigación. 7:20. Estamos escuchando Wannabe, la canción del grupo femenino británico Spice Girls, que se lanzó a mediados del año 96, una de las canciones más escuchadas de 1997. Un día como hoy, en 1997, se inauguraba Toon Ami. Era un bloque de programación de Cartoon Network que se transformaría en uno de los más importantes porque estaba destinado a emitir animación de acción y series de anime. Y fue un verdadero fenómeno. Bueno, para los que recuerdan, ¿no?, ese espacio dentro del Cartoon Network, nosotros nos vamos a ir a la pausa comercial. Lo hacemos saludando, como siempre, a nuestros auspiciadores. En Collahuasi desafían el presente para contribuir a una sociedad mejor. Con la robotización de procesos, el uso de analítica avanzada y proyectos como la red de Trolley Assist para camiones mineros, continúan desarrollando una minería moderna, sostenible y con visión de futuro. Conoce más sobre sus iniciativas en collahuasi.cl. Collahuasi, son mucho más que cobre. Por confianza, respaldo y trayectoria, Cuprum, lejos la mejor AFP. Si se trata de tus ahorros y tu futuro, tus decisiones y tu AFP son clave. Por eso, elige Cuprum por más de 44 años, sinónimo de excelencia, liderazgo y resultados. Porque Entel está con sus clientes en todas, se unió a Latam Paz para seguir conectando a todo Chile. Prepárate para obtener grandes beneficios que te harán volar. Entel y Latam Paz, una gran alianza que llegó para sorprenderte. Entel, en todas. Pausa y volvemos. Quédate con lo importante. Juan Manuel Astorga revisa la actualidad de cada mañana. Esto es Ahora es Cuando, en Radio Infinita. Bienvenidos al podcast 30 años Enea Ciudad Aeropuerto. Hoy hablaremos de un tema clave para los negocios, la seguridad. Y acá sí que se cuida, porque Enea es una zona controlada que cuenta con un moderno centro integrado de operaciones, con más de 200 cámaras inteligentes y con reconocimiento facial. Además, pórticos de lectura de patentes, móviles, fono denuncia y coordinación directa con PDI y carabineros. O sea, la seguridad es máxima prioridad las 24 horas del día. Enea Ciudad Aeropuerto, pioneros ayer, referentes hoy, protagonistas del futuro. Conoce nuestros proyectos en enea.cl. En Universidad Andrés Bello impulsamos una investigación de excelencia, fomentamos la innovación y aportamos conocimiento para enfrentar los desafíos del país. Por ello, nos enorgullece anunciar que en su más reciente edición, el prestigioso ranking Simago posicionó a UNAP entre las 5 mejores universidades de Chile y 34 en Latinoamérica, destacando su desempeño en las dimensiones de investigación, innovación e impacto social. Universidad Andrés Bello, aportando con nuevo conocimiento al desarrollo del país. En Principal, como Asset Manager Global, sabemos que invertir significa adoptar un enfoque activo. Por eso integramos una perspectiva global combinada con profundo conocimiento de los mercados latinoamericanos, donde operamos hace más de 30 años, con un claro foco en nuestros clientes. Principal Asset Manager Global en Latinoamérica. Conoce más en principal.cl. ¿Escuchas eso? ¿Qué cosa? Nada. Exacto. ¿Y los pendientes, los contratos, las nóminas? Ya quedó todo listo y automatizado. Todo en Book. Este silencio me gusta. Entonces hoy podemos conversar de proyectos nuevos. Cuando todo está en orden, el trabajo suena distinto. Con Book, centraliza y automatiza la gestión de personas para enfocarte en lo verdaderamente importante, tu equipo. No es magia, es gestión inteligente. Book, crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre más en buk.cl.
Cata, que lata llegar al depa y toda esta ropa para lavar. Más encima que en invierno ni se seca. Sí, Maca, pero no te preocupes, que ya avisaron que abrirán una lavandería autoservicio en el primer piso. ¿En serio? ¡Qué bueno, por fin! Sí, una lavandería Prontomatic Filete. Además pagas con una app. Más cómodo imposible. Ay, ojalá que la inauguren pronto. Somos Prontomatic y tenemos la solución de lavandería para tu edificio. Conócenos en prontomatic.cl. Prontomatic, queremos verte bien. En Coyahuasi desafiamos el presente para que el deporte de Tarapacá cobre vida. A través de alianzas público-privadas, trabajamos juntos para hacer de Iquique la capital de los deportes de arena. Con un renovado Arena Cabancha, llevamos el deporte playa a nivel continental, impulsando la economía regional y el turismo. Vóley playa, fútbol playa y tenis playa se viven con pasión en este recinto que posiciona a Cabancha como un epicentro del deporte. Porque cuando trabajamos juntos, Tarapacá crece. Coyahuasi, somos mucho más que cobre. Atento Torre, solicitamos confirmación de aterrizaje. Confirmado para aterrizar. Bienvenido a Entel. Porque estamos con nuestros clientes en todas. En Entel nos unimos a la TAMPAS para seguir conectando todo Chile. Prepárate para obtener grandes beneficios que te harán volar. Entel y la TAMPAS, una gran alianza que llegó para sorprenderte. Entel, en todas. Dicen que la juventud es para equivocarse, pero yo aprendí que es mejor tomar buenas decisiones desde el principio. Con AFP Cuprum, tu futuro comienza hoy, por confianza, respaldo y trayectoria. Cuprum, lejos la mejor AFP. En Salfar, sabemos que todos los días alguien en Chile se levanta para enfrentar un nuevo desafío. Mover tierra, trasladar carga, trabajar el campo o elegir el vehículo que lo acompañará en su próximo proyecto. Por eso en Salfa contamos con la mejor oferta de maquinaria, camiones, autos y tractores. Además de un respaldo de postventa, preparado para acompañarte en nuestras sucursales de todo Chile. Conoce más en salfa.cl. Donde hay desafíos, está Salfa. Su equipo sigue realizando tareas manuales, cargando folios, respondiendo llamadas y correos de proveedores. Factura X incorpora un portal de proveedores con autogestión total, integrado a su ERP y diseñado para eliminar consultas manuales. Sume a eso facturación electrónica estable, soporte real y seguridad antifraude de alto estándar. Automatice sus procesos y proteja su operación con Factura X. Más información en factura-x.com. Cuando tienes cero interés en marzo, se nota, porque con tus tarjetas de crédito BCI puedes pagar todo en 3 o 6 cuotas sin interés. Cero interés en tu patente, cero interés en tus compras online, cero interés en todo lo que necesites este mes. Además, usando tus tarjetas de crédito, también participas diariamente en el sorteo de 500.000 pesos. Hazte cliente del banco que siempre te prefiere a ti. El CAE es del 1,36% para una compra de 400.000 pesos en 6 cuotas, resultando en un costo total de 401.587 pesos. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. En Universidad Andrés Bello, impulsamos una investigación de excelencia, fomentamos la innovación y aportamos conocimiento para enfrentar los desafíos del país. Por ello, nos enorgullece anunciar que en su más reciente edición, el prestigioso ranking Simago posicionó a UNAP entre las 5 mejores universidades de Chile y 34 en Latinoamérica, destacando su desempeño en las dimensiones de investigación, innovación e impacto social. Universidad Andrés Bello, aportando con nuevo conocimiento al desarrollo del país. Bienvenidos al podcast 30 años Enea Ciudad Aeropuerto. Hoy queremos hablar de algo clave en los negocios, la ubicación y la conectividad. Ser vecino del Aeropuerto Internacional de Santiago y con acceso directo a las principales autopistas hace que su empresa gane tiempo, reduzca sus costos y crezca, como ya lo hacen 376 empresas que operan en Enea. Enea Ciudad Aeropuerto, pioneros ayer, referentes hoy, protagonistas del futuro. Conoce nuestros proyectos en enea.cl. Estás en Ahora es Cuando, con Juan Manuel Astorga. Es Infinita 100.1. 7:29. Esto es como un déjà vu. Le vamos a hablar del caso Narumi. Y uno dice, otra vez, por tercera vez. 3% los juicios en Francia tienen que enfrentar algún tercer proceso.
A esta altura es como la tercera será la vencida, y la pregunta es si va a tener un destino distinto a los 28 años de condena que luego fueron anulados, ¿no?, por un tribunal de casación en Francia, porque hubo un error en términos de pruebas que no se presentaron o que se presentaron y no habían sido inscritas correctamente. No, vamos a echar a mirar qué fue lo que anuló el juicio para atrás y no mirar lo que se nos viene por delante, ¿no? Ha pasado ya más de un año desde que la sentencia por la que fue condenado a esos 28 años de cárcel Nicolás Cepeda finalmente tenga que volver a enfrentar la justicia, porque se anuló ese juicio por la desaparición y lo que se presume fue el asesinato de la estudiante japonesa Narumi Kurosaki. Este hecho, recordemos, habría ocurrido, bueno, ella desapareció, eso sí es un hecho que ocurrió, ¿no? Pero no sabemos si efectivamente fue asesinada, pero es lo que presume la justicia y tendrá que determinarlo, más allá de toda duda razonable, el 2016. Vuelve a sentarse entonces en el banquillo de los acusados, nueva oportunidad de probar su inocencia para este joven condenado por haber matado a su exnovia, cuyo cuerpo, sin embargo, hasta ahora no ha sido encontrado. Lo que la máxima instancia judicial reconoció al considerar que durante el proceso uno de los investigadores agregó al caso, como decía yo, pruebas que no había declarado anteriormente, elementos que no había informado, se ordenó la repetición de este juicio en apelación y se dictó que se lleva a cabo ahora en una nueva instancia. Por eso es que esta vez la localidad es Lyon. Cepeda va a tener que enfrentar este proceso. Había sido condenado por la muerte de Kurosaki, desapareció cuando tenía 21 años, en la noche del 4 al 5 de diciembre del 2016, justo después de haber mantenido un encuentro con el chileno en su habitación de la residencia de estudiantes de Besançon, la ciudad a la que ella había acudido en un intercambio universitario. Tanto en primera instancia como en apelación, la acusación presentó indicios que apuntaban a la autoría del crimen por parte de Cepeda. Por ejemplo, testimonios de varios estudiantes que apuntaban a una pelea entre ambos, la compra de un bidón de 5 litros de combustible y fósforos por parte del chileno antes de la desaparición de la joven, además del hecho de que él usara las redes sociales de ella tras su desaparición. Habían tenido un noviazgo cuando el chileno efectuó parte de su estudio en Japón. En 2016 ella se trasladó a Francia, donde tenía un nuevo novio, y él fue a ese país desde Chile, aparentemente para tratar de reconquistarla. Vamos a ver lo que resuelve la justicia. Este caso no debería extenderse más allá de 10 días. Así es que vamos a estar muy pendientes respecto de su evolución. El otro, que también como una especie de déjà vu, es tener que volver a hablar de Rodrigo Rojas Vade, ¿no? A partir de lo que ocurrió la semana pasada, cuando de madrugada apareció su cuerpo a un costado de su auto en la carretera, la ruta 78, inconsciente, y según había informado la policía, y quiero remarcar este punto, porque fue una información que entregó tanto la policía como la fiscalía, golpeado fuertemente en la cabeza, era lo que lo había dejado inconsciente, amarrado de manos y con rayados de características políticas en sus brazos. Pero respecto de lo primero, porque ahora se dice que en realidad en estricto rigor los golpes en la cabeza habían sido más bien de características superficiales, y de hecho la información que emanó desde ese mismo sitio del suceso es que se descartaba a priori la participación, o sea, la autolesión, sino que era bastante evidente la participación de terceros. Ahora se está analizando un escenario muy distinto, que se haya autoamarrado Rodrigo Rojas Vade. Van a hacerle un peritaje caligráfico para ver si su letra coincide con los rayados con plumón en sus brazos, con esas consignas de características políticas, y que en realidad su pérdida de conciencia había sido por una sobredosis de drogas. Salió del coma, él fue interrogado en el día de ayer, pero respondió que solo recuerda haber salido a comprar cigarro y después de eso aparecer internado en el recinto asistencial. No recuerdo nada. Fueron las 3 palabras que utilizó varias veces Rodrigo Rojas Vade cuando declaró ante la Brigada Antisecuestro VIP de la PDI en el Hospital San Juan de Dios, que es donde se encuentra internado. Otro tema esta mañana. El ministro de Hacienda, vamos a hablar de economía en un momento más con José Tomás Santamaría, el director del DF, pero el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, empezó a pavimentar el camino para realizar un cambio al mecanismo de estabilización de precios de los combustibles MEPCO. Recordemos que en Canal 13, en una entrevista en el programa Mesa Central, explicó el alto costo fiscal que significa hacer que el mecanismo suavice el traspaso de precios a los consumidores, y ayer, después de reunirse con parlamentarios del oficialismo y la oposición, anticipó que se van a evaluar alternativas para reemplazar el MEPCO, dado ese alto costo
costo, considerando la situación fiscal del país, según los cálculos del gobierno, el alza del petróleo significaría que, por concepto del MEPCO, se gasten $120 millones por semana, y si el precio se mantiene a estos niveles, por sobre $100 el barril, el país podría estar gastando $3.000 millones en total. Estamos gastando ya más de $50 millones por semana, decía el ministro Quirós, y apuntó a la dificultad del uso del mecanismo en el contexto de la situación de las finanzas, sumado a lo que está ocurriendo en el Medio Oriente. Por eso él dijo que quiere abordar este tema, y una manera de hacerlo es que, si bien no tiene todavía un proyecto, está en un proceso de discusión, una fórmula sería aprobar un proyecto que logre inyectar recursos, pero para fundamentalmente estabilizar la parafina. Él decía que, dado que la parafina es precisamente un tipo de combustible muy utilizado, sobre todo para la calefacción, que por lo mismo es muy, muy relevante para un sector muy prioritario de la sociedad, allí se estarían poniendo los énfasis. Los economistas de distintos bancos, de Goldman Sachs, de Eurasia Group, de UBS, están haciendo distintas proyecciones, ¿no? Coinciden en que la variable determinante respecto de la guerra en Medio Oriente, qué es lo que vaya a ocurrir con el estrecho de Hormuz. Por allí pasa el 20% del petróleo mundial. Está, recordemos, prácticamente paralizado desde el 28 de febrero, salvo un par de embarcaciones que han logrado pasar. Y cada semana que pasa mueve el escenario, y es más probable, por lo tanto, que se vaya a generar un mayor impacto económico. Vamos a conversar de eso hoy día en la mañana, en Algo Diferente, nuestro programa junto al BCI, para analizarlo también a las 10 aquí en Infinita. El presidente Donald Trump salió a criticar la respuesta de algunos países por el estrecho de Hormuz. Dice, llevamos 40 años protegiéndolos y ahora no quieren involucrarse respecto a este conflicto. Pero vimos también la reacción de algunas naciones como Alemania, el Reino Unido e Italia, rechazando todas las advertencias que ha hecho el gobernante norteamericano respecto de lo que puede ocurrir con ese mismo estrecho de Hormuz. No es la guerra de la OTAN, decían estos países. Esta es una guerra que decidió liberar Estados Unidos e Israel, pero no es un conflicto que tenga a la OTAN como protagonista. La OTAN, recordemos, activa su mecanismo de defensa cuando alguno de los países miembros de la OTAN ha sido atacado o invadido, cuando ha sido agredido. Y allí se activa ese mecanismo, y el resto de los países de la Organización del Tratado del Atlántico Norte sale a reaccionar, pero no ha sido esa la realidad ahora. Es una acción que decidió Estados Unidos junto a Israel, y por lo tanto los países miembros de la OTAN han salido a aclarar que este no es un conflicto de la Organización del Tratado del Atlántico Norte. A pesar de ello, la diplomacia europea informó que se encuentra trabajando en ver qué puede hacer para que se pueda recuperar el tránsito precisamente en este tan clave estrecho de Hormuz. 7:37. Andrew Hozier Byrne, más conocido como Hozier, nació un día como hoy, 17 de marzo de 1990. Él es un cantante y compositor irlandés que saltó a la fama entre el 2014 y el 2015 con Take Me to Church, esta canción que estamos escuchando, una canción que fue un verdadero éxito, y que además se convirtió en un himno, ¿no?, de defensa de las minorías sexuales, que tiene un video además bien potente. Una interpretación además profunda de Andrew Hozier, que vamos a escuchar, mire, mientras nos vamos a la pausa, saludando a nuestros auspiciadores. Que ya tiene más de 10 años, nos vamos a la pausa. En el día a día y en los negocios siempre aparecen nuevos desafíos, en el campo, en la ruta o en cada proyecto. Contar con respaldo marca la diferencia. Por eso, cuando hay desafíos, está Salfa. Conoce más en salfa.cl. Porque marzo no tiene que dar miedo y la felicidad no se queda en las vacaciones. Con Book automatiza la gestión de personas de tu empresa. Usa Book y crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre más en buk.cl.
En Principal, invertir significa adoptar un enfoque activo, con perspectiva global y profundo conocimiento de los mercados latinoamericanos. Inicia el 2026 invirtiendo en Principal y explora oportunidades que trascienden fronteras. En Enea, ciudad aeropuerto, encuentras terrenos con permisos aprobados y bodegas listas para operar en la mejor ubicación logística del país. 30 años siendo una gran ventaja competitiva para cientos de empresas. Enea, ciudad aeropuerto. Conoce más en enea.cl. La pausa y volvemos. Quédate con lo importante. Juan Manuel Astorga revisa la actualidad de cada mañana. Esto es Ahora es Cuando, en Radio Infinita. ¿Sabías que ahora puedes gestionar toda tu empresa en un solo clic? Con Softland Cloud accedes al software más completo con soluciones de e-commerce, finanzas, capital humano, ventas, operaciones y más. Y lo mejor, con el apoyo de especialistas que te acompañarán en la implementación y una capacitación personalizada para todo tu equipo. No esperes más. Cámbiate a Softland Cloud desde 0,75 UF más IVA mensual. Visítanos en softland.cl. Seba, mira, me cambié a FP Plan Vital recién. ¿En serio? ¿Y aquí? Sí, por WhatsApp, desde mi celular. ¡Listo el cambio! ¡Buena! Cámbiate a FP Plan Vital estés donde estés, incluso en medio de un concierto. Haz el traspaso desde planvital.cl o vía WhatsApp. Así de fácil, así de rápido. AFP Plan Vital, una compañía Generali. Contrata internet fibra y televisión premium de BTR. Más rápida y más entretenida. La única con Disney Plus, HBO Max, Prime Video y Universal Plus. Todo incluido. Y por solo 28,990 pesos al mes por 6 meses. Precio normal, 46,990 pesos. BTR. Oferta válida hasta el 31 de marzo de 2026. Infórmate previamente de las condiciones comerciales y de la ley 21.046 en btr.com. ¡Atención! ¿Buscas medicamentos seguros, efectivos y que además cuiden tu bolsillo? En Farmacias del Dr. Simi tenemos los mejores medicamentos bioequivalentes, porque tu salud no tiene por qué costar más. Queremos que te sientas bien sin preocupaciones. Por eso nuestros productos son la mejor opción para cuidar de ti y de tu familia. Haz la mejor elección y ven por tu bioequivalente hoy mismo, en la farmacia que siempre está cerca de ti. Infinita es parte de Mega Media Radios, que integran también las emisoras Romántica, Disney y Carolina. Infinita, palabras con poder. Las señales del mercado, los personajes claves del mundo empresarial y todo lo que quieres saber en el ámbito de los negocios con José Tomás Santamaría, director del Diario Financiero, en la 100.1, esto es DF en Infinita. José Tomás Santamaría, ¿cómo te va? Muy bien, ¿y tú, Juan Manuel? Excelente, pues muy Qué bien. bueno, me alegro. Oiga, con harta noticia. Oiga, ¿por dónde nos vamos? Harta noticia económica, porque nadie podría decir que el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, partió su mandato de una manera tímida, digamos. Partió más bien dejando claro cuál es la impronta con la cual pretende ser ministro de Hacienda durante todo el tiempo en que ocupe el cargo, y lo hace además siguiendo cada una de las cosas que anunció durante la época de campaña del candidato José Antonio Kast. Lo digo porque muchas veces cuando se anuncian medidas económicas durante la campaña, después una vez que uno está cuando los candidatos entran al poder, cuando toman el poder en el gobierno, muchas veces algunas decisiones tienen que cambiarlas a propósito de la situación fiscal. En este caso no. El ministro de Hacienda, Jorge Quirós, ha seguido adelante con cada uno de los anuncios que hizo durante su época de campaña, y lo ha hecho además con un guión muy claro y muy preciso, que ha ido siguiendo pasos y que va a seguir teniendo pasos durante los próximos días. El hito, en los últimos días hemos visto 2 o 3 grandes hitos. El primero fue el viernes pasado, cuando todos nos vimos sorprendidos, cuando a eso del mediodía fue más o menos, que salió el ministro Quirós del Consejo de Gabinete y lanzó esta bomba al decir que habían recibido el gobierno con una caja de $40 millones, ¿cierto? Generando una disputa y un debate muy grande con la administración económica anterior, y la respuesta inmediata del ministro Grau, que aprovechó su cuenta de X
para decir que efectivamente el año 2025 había terminado con una caja de 40 millones de dólares en el mes de diciembre, pero que este era un dato que fluctuaba y que en el mes de enero esa cifra era mayor, era de 1.400 millones de enero a fines de enero. Y se generó un debate en donde uno puede ver especialistas de lado y lado diciendo, pero la verdad es que los técnicos que uno ha podido leer dan cuenta de que el dato que entrega Quirós es cierto, digamos. Efectivamente, a fin de diciembre la caja era de 40 millones de dólares y en el mes de enero eso sube, en donde también incide la toma de deuda por parte del Estado en el aumento de la caja. Pero bueno, ese es el escenario que se genera el día viernes con una disputa respecto de cuál es la situación fiscal del Estado de Chile, que no es ninguna sorpresa para nadie, porque de hecho el Consejo Fiscal Autónomo ha planteado que el Estado se encuentra en una situación fiscal particular de déficit, ¿cierto? Y es en ese escenario en que el ministro de Hacienda se traslada al Irquén el día sábado junto al presidente José Antonio Kast y varios de los ministros, y se lanza este plan de reconstrucción con 40 medidas diferentes. No tenemos el detalle de cada una de ellas, pero son muchas de ellas medidas económicas que buscan vincular el éxito de estas medidas económicas al plan de reconstrucción de los incendios en Valparaíso y en el sur del país. Son medidas que van a generar mucho debate y que de hecho ya están generando mucho debate con la oposición. Vamos viendo cuáles son las medidas que anunció el gobierno en esa pauta en Lirquén, que después el ministro comentó en Mesa Central el día domingo, y que vamos a ir conociendo los detalles en los próximos días. Les hago un adelanto: el día jueves, este día jueves a las 9 de la mañana, el ministro de Hacienda va a estar en un seminario de Diario Financiero, para que por favor todos los que quieran seguirlo lo hagan a través de df.cl. Es el primer seminario en que va a estar el ministro y probablemente va a entregar más detalles sobre esta ley miscelánea, con distintos proyectos y distintas iniciativas, y que, según ha dicho el mismo ministro, debiera presentarse la próxima semana. Uno podría dividir este proyecto en tres ideas centrales. Una es la que busca generar mayor recaudación, ¿ya? Busca generar mayor recaudación. Eso, ¿cómo lo plantea hacer? Como ha dicho el ministro, las pistas que ha dado hasta el momento, sin conocer el detalle del proyecto, pretende hacer reducciones de impuesto transitoria, por ejemplo, en repatriación de capital, es decir, para empresarios, digamos, que quieran traer ingresos, activos, digamos, o flujos hacia Chile. Y también una reducción temporal del impuesto a las donaciones, ¿ya? Lo que busca hacer eso es que si tú tenías pensado hacer una donación, por ejemplo, a tus hijos o a alguien en particular, adelantes esa donación y la hagas en el momento en que se da esta ventana de un menor impuesto, ¿ya? De un menor impuesto que, lo ha dicho, sería a la mitad, ¿ya? Es un impuesto que hoy día es, entiendo, del 25%. Ahí vamos a ver un trasfasique bien importante, bien interesante, ¿eh? Aquí mirar con harto detenimiento esas donaciones o traspasos anticipados. Y que lo que justamente busca el ministro es hacer eso, es que se anticipen esas operaciones que tú tenías pensado hacer en algún minuto, ya que te están dando una ventana de un menor impuesto, lo anticipa y con eso lograr una mayor recaudación temporal y eso ocuparla en esta reconstrucción de la que habla de los incendios. Es un incentivo, porque hay gente que la viene postergando hasta el final, y aquí hay un incentivo y hay gente que dice, ya, pues lo hago ahora porque voy a pagar menos impuestos. Es una medida que en general los expertos aplauden como medida recaudatoria. Lo que existe la duda es si efectivamente va a lograr recaudar lo que dice el ministro. Él apostó dijo unos 300 millones de dólares. El conjunto de estas medidas, habrá que ver si es que eso se da. Hay distintas hoy día visiones de expertos que dicen
que es una meta alta, es una meta ambiciosa, dado lo que han logrado recaudar estos impuestos en los últimos años, pero lo que tenemos claro entonces es que este proyecto va a contar con medidas que buscan aumentar la recaudación, dado el escenario fiscal que enfrenta el país. Otra pata grande de este proyecto va a ser el que busca incentivar la inversión, y eso lo va a hacer a través de distintas medidas, sobre todo, o una parte importante de esas medidas son medidas impositivas, medidas de impuestos. La más importante es la reducción de impuestos del 27 al 23%. Es decir, las empresas que hoy día pagan un impuesto del 27% que pasen a pagar un 23%. No tenemos todavía detalles respecto de si eso va a ser de una manera gradual o con qué gradualidad va a ser eso, pero esa es la madre, digamos, del proyecto, y lo que genera todo un debate. Todos estos días ustedes probablemente han visto un debate que se ha generado en Twitter y en distintas redes sociales respecto de cuánto impacta un menor impuesto en mayor crecimiento económico. ¿Esto por qué lo digo? Porque para mucha gente puede sonar contraproducente que si un gobierno está señalando que existe un problema fiscal en el país, digamos, quiera bajar impuestos, lo que genera un menor ingreso para el Estado. A lo que apuesta el ministro Quirós es que durante todos los últimos años, o durante todas las últimas administraciones, la estrategia que ha seguido siempre el Estado ha sido aumentar la recaudación por la vía de aumentar los impuestos. Él dice, vamos a cambiar esa estrategia. Y lo que vamos a buscar ahora es que el aumento de recaudación se dé por mayor crecimiento, ¿ya? Y para lograr mayor crecimiento tenemos que generar una economía más competitiva, y para eso es necesario bajar los impuestos. Eso es lo que está planteando el ministro Quirós, pero como decía, hay todo un debate largo, ha sido protagonista Ignacio Briones en eso, respecto de si efectivamente menores tasas de impuestos generan un mayor crecimiento. El año pasado, ¿te acuerdas? Se generó esta comisión de Manuel Marfán, que la citó el ministro Marcel, y en una de sus partes esta comisión justamente señala que si bien un menor impuesto tiene un impacto en los ingresos, en el largo plazo, en 10 años, consigue un crecimiento un menor impuesto consigue un mayor crecimiento económico. Lo que está en discusión es si es que ese mayor crecimiento compensa los menores ingresos que se generan por esta reducción de impuestos, digamos. Entonces, esa discusión probablemente la vamos a ver en los días hacia adelante. Ahora, lo que sí existe consenso es que los impuestos corporativos en Chile son altos. O sea, eso es más o menos, existe consenso generalizado entre los economistas que después de las distintas alzas que se vivieron durante los últimos años, quedó en 27%, y eso está en la parte alta de la OCDE. O sea, y no tiene mucho sentido que Chile esté ahí. De 27 a 23, alguien dice 24, pero la mayoría coincide en que efectivamente esta lógica de una rebaja del impuesto corporativo va a generar mayor crecimiento y se compensa por ese lado, y quienes dicen que con suerte se netea, ¿no? Claro. El mismo Ignacio Briones ha planteado eso. Claro. Incluso no se netea, puede ser 0,1% del PIB abajo. Pero aún así vemos a muchos economistas que son partidarios efectivamente de ponernos más bien al nivel de la OCDE. Claro, lo plantea Ignacio Briones, de hecho, en una nota que llevamos hoy día en Diario Financiero. Efectivamente, tiene un costo fiscal bajo los impuestos. Eso nadie lo desconoce. Pero eso no quiere decir que sea algo que hay que hacer. Porque en Chile quedó muy alto el impuesto corporativo, y eso genera que la economía sea poco competitiva. Claro, él le dice, no es que como llegar y bajarlo y que se compense producto de que como bajó el impuesto corporativo, va a aumentar, digamos, la inversión y por lo tanto se compensa por ahí. No, él dice, hay que buscar otra herramienta para la compensación por la menor recaudación fiscal. Pero hay que bajarlo de todas maneras, porque dice que está muy alto. Justamente, y probablemente será materia del debate legislativo qué fórmulas se buscan justamente de compensación. Pero de todos modos es una medida que es muy aplaudida por los gremios empresariales y discutida y debatida
por el mundo de los economistas. Hay otras medidas que también buscan incentivar la inversión, en particular en industrias en particulares, por ejemplo, el tema del IVA a la vivienda, que busca eliminar el IVA a la venta de vivienda, que es algo que es aplaudido por el mundo de la construcción y que permitiría aumentar la demanda de vivienda, y que seguramente también sería una medida que apuesta el gobierno, sería muy reactivadora. La otra también es la eliminación del impuesto a la ganancia del capital, que también que se usa para el impuesto que se generan las utilidades que ganas cuando inviertes en la bolsa, que también es una medida que busca impulsar el desarrollo del mercado de capitales, digamos. Son parte de las medidas que se han anunciado y que probablemente van a estar en este paquete. Otra de las medidas que también ha llamado la atención es porque es una medida distinta, así lo remarcan varios expertos. Es una idea que se planteó también en campaña, que es bajar el impuesto aún más allá del 23% para las empresas que contraten a personas en riesgo de informalidad, ¿ya? Hay que ver el detalle de cómo se lleva adelante eso, pero lo que busca es justamente que las empresas que contraten a muchas personas que están en riesgo de caer en la informalidad, esas empresas paguen menos impuestos. Con esto se busca justamente incentivar la contratación y disminuir la informalidad en el empleo en Chile. Una tercera pata del proyecto es la que busca avanzar en los temas de permisología. Ahí hay una idea que ha planteado también el ministro, que es la de los permisos, los permisos, digamos la RCA, la resolución de calificación ambiental. Cuando una empresa consigue el permiso de resolución de calificación ambiental, que es lo que le permite iniciar las obras, muchas veces después de obtenido ese permiso, la empresa enfrenta problemas judiciales, y eso obliga a detener la obra. Lo que plantea esta idea, que como digo vamos a tener que conocer el detalle, es que la empresa pueda seguir adelante con la obra, y que si es que finalmente la justicia termina rechazando el proyecto, sea el Estado el que indemnice. ¿Bajo qué lógica? Bajo la lógica de que fue el Estado el que te otorgó el permiso, y que por lo tanto si estuvo mal otorgado es el Estado el que debe indemnizar a la compañía. Es una medida que está inspirada en cómo funciona el sistema brasileño, que ha sido muy aplaudido por la agilidad con la que se han ido aprobando grandes proyectos de inversión. Todo esto, todas estas iniciativas legales se hacen simultáneamente con un gran plan de ajuste fiscal. ¿Te acuerdas? El gran debatido plan de ajuste fiscal, por el cual, de hecho, en primera vuelta muchas veces se enfrentaron el mismo Ignacio Briones y Jorge Quirós. Bueno, está avanzando dicho plan, que busca reducir en $3.000 millones el gasto fiscal. ¿Cómo lo hace? Bueno, ayer en la tarde, a las 4 de la tarde, el ministro Jorge Quirós firmó un documento de varias páginas en donde que se le entregó a las 274 reparticiones del sector público, y que da detalles respecto de cómo se debe llevar adelante este recorte fiscal. Lo primero que dice es que las reparticiones todas deben reducir el gasto en 3%, parejo, para todos, ¿ya? Que ha sido una medida que busca justamente que no haya discusión, digamos, que no se genere debate en torno a esto, porque dice es 3% parejo para todos, digamos. Nadie podría decir aquí que se le está afectando más que a otros, digamos. Y eso hace que su implementación pueda generar menos roces internos dentro del Estado, independiente de los problemas que obviamente va a generar, como le pasaría a cualquiera que lo hacen reducirse en 3%, que sería adicional además a los $800 millones que ya había comprometido el Estado bajo el mandato de Gabriel Boric. Esto además de otro esfuerzo adicional por $1.000 millones que también le pide este instructivo de Hacienda a todos los ministerios. Y lo hace
con plazos bien concretos. Dice, esto se inicia esta semana. Las reparticiones tienen hasta este viernes 20 para, en coordinación con la Dirección de Presupuesto y con Hacienda, identificar abusos y malas prácticas en el uso de recursos fiscales y entregar, digamos, un plan, un primer plan respecto de cómo van a llevar adelante el ajuste fiscal. Plantea 14 criterios para elaborar estos diagnósticos con distintas áreas en donde les dice evalúen el tema de las contrataciones, de los reemplazos, focos en austeridad fiscal, abusos de funcionarios. Por ejemplo, se identifica mucho el tema de las licencias médicas y los posibles ahorros que se pueden generar ahí, a propósito del caso que estalló el año pasado con la Contraloría. Distribución del personal en funciones en las instituciones, revisión del ausentismo en las instituciones y los reemplazos que se hacen para esos ausentismo, digamos. Y también revisar cada una de las contrataciones y proyectos en los cuales se está avanzando y concursos que se están realizando internamente en cada uno de los ministerios. Es un temido instructivo, pero en donde el ministro Quirós ha buscado dejar con muchísima claridad cuál va a ser el sello de su gestión. Ahora está por verse si finalmente consigue logrando cada uno de los desafiantes objetivos que se ha ido que ha ido planteando. Es bien interesante ver cómo, además, viene esto que yo comentaba más temprano del copamiento legislativo, como ya lo vamos a conversar también con Rodrigo Bravo, se ha convertido en estas últimas horas en esta estrategia del gobierno también de una batería de propuestas, varias de las cuales van a pasar por el Congreso, algunas de las cuales tienen suma urgencia o discusión inmediata o urgencia simple, más estos anuncios y este statement que está haciendo el ministro de Hacienda. Es riesgoso, sí. Es riesgoso, sobre todo porque es muy amplio, se parece como a la ley ómnibus, digamos, en Argentina. Guardando las proporciones. Guardando las proporciones, digamos, en el sentido de la cantidad de la cantidad de cosas que toca distintas, digamos, y por lo tanto, y probablemente va a ser una negociación compleja, digamos, la que se va a dar en el Congreso. De hecho, ya hubo ayer declaraciones de parte de distintos senadores de la oposición que se reunieron con el ministro Marcel, varios de ellos cuestionando algunas de estas medidas. Ahí el ministro sí, y la estrategia del gobierno es justamente vincular cada una de estas al proceso de reconstrucción, que también es una medida política y comunicacional, digamos, para buscar la viabilidad de cada una de estas iniciativas. Muy bien, pues, mi querido José Tomás Santamaría, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti. Que esté muy bien, ¿eh? Nos vemos. Son las 8:01. Esto fue DF en Infinita con José Tomás Santamaría, director del Diario Financiero. Un espacio para conversar e informarse por la 100.1. Nos vamos a la pausa comercial con Francisca Valenzuela Méndez. Nació en San Francisco, California, un día como hoy en 1987. Cantante, compositora e instrumentista chileno-estadounidense de pop y también de rock. Con ella nos vamos a la pausa saludando a nuestros auspiciadores. Con tus tarjetas de crédito BCI hoy tienes 0 interés en marzo porque puedes pagar todo en 3 o 6 cuotas sin interés. Además participas en el sorteo de 500.000 pesos diarios. Hazte cliente del banco que te prefiere a ti. En Prontomatic tienes más de 35 años operando lavanderías autoservicio en Chile, Perú y Colombia. ¿Necesitas una lavandería en tu edificio? Prontomatic es la respuesta. Conoce más en prontomatic.cl. Prontomatic, queremos verte bien. En su versión 2026, el prestigioso ranking Simago posicionó a Universidad Andrés Bello entre las 5 mejores de Chile y 34 en Latinoamérica. Un reconocimiento al compromiso de UNAV con aportar con nuevo conocimiento al desarrollo del país. El equipo de finanzas sigue ejecutando tareas manuales. Bueno, con Factura X automatiza procesos, obtén facturación electrónica estable, integración con tu ERP y portal de proveedores con autogestión local, soporte humano y seguridad certificada ISO 27001. Visita factura-x.com. Pausa y volvemos. Quiero verte más.
Juan Manuel Astorga sigue contigo tras la pausa. Ahora es cuando por la 100.1 es una presentación de Entel, contigo en todas. En marzo tienes 3 o 6 cuotas sin interés con tus tarjetas BCI. Coyahuasi, mucho más que cobre. Universidad Andrés Bello, acreditada en nivel de excelencia en todas las áreas. Principal Asset Management. Book. Crea un lugar de trabajo más feliz. Prontomatic, la solución de lavandería para tu edificio. Cuprum, por confianza, respaldo y trayectoria. Cuando hay desafíos, estás Alfa. Enea, Ciudad Aeropuerto. 30 años impulsando el futuro. Y Factura X, facturación electrónica de alta performance. Estas son las noticias. Ahora, en Infinita, con Antonia Moreno, una presentación de Sonda. En Sonda hacemos realidad la visión de tu negocio. Sonda, líder en transformación digital. Ahora, en Infinita, palabras con poder. Muy buenos días, ¿cómo están? Cuando son las 8 de la mañana con 4 minutos, actualizamos información aquí en la 100.1 e infinita.cl. Carabineros capturó en Conchalí a 2 delincuentes involucrados en el secuestro y agresión de una persona que mantenía una deuda por drogas. Las capturas se producen por un hecho ocurrido a fines de febrero pasado, cuando una persona de 55 años fue secuestrada en dicha comuna. En la ciudad de Lyon, en Francia, comenzó el tercer juicio contra el chileno Nicolás Cepeda por la desaparición y presunta muerte de su expareja Narumi Kurosaki. El proceso se inició nuevamente desde cero, luego de que la condena anterior, que lo sentenciaba a 28 años de cárcel, fuera anulada. El alcalde de Cerrillos, Johnny Yáñez, solicitó al presidente José Antonio Kast una intervención en la toma Nuevo Amanecer. Esto luego de que vecinos del sector denunciaran fiestas clandestinas, discotecas improvisadas, venta de drogas y comercio sexual. Y en materia internacional, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que sería un gran honor para él tomar Cuba, esto en medio de las tensiones entre ambos países por el bloqueo energético contra la isla. Asimismo, el mandatario describió al país como una nación fracasada sin dinero ni petróleo. Bien, cuando son las 8 de la mañana con 5 minutos, dejamos hasta acá el resumen de noticias. Los invitamos a que sigan en sintonía de la 100.1 e infinita.cl, que ya continúa Ahora es Cuando. Fueron las noticias. Ahora, en Infinita, con Antonia Moreno, una presentación de Sonda. En Sonda hacemos realidad la visión de tu negocio. Sonda, líder en transformación digital. Sigue junto a Infinita, por la 100.1. Palabras con poder. Cuando una persona tiene una visión, puede transformar el mundo. En Sonda, hacemos realidad la gestión unificada de tus entornos híbridos multicloud. En Sonda, hacemos realidad la visión de tu negocio. Sonda, líder en transformación digital. Conoce más en sonda.com. Más de 1,000 empresas de todos los rubros y tamaños ya confían en Cocha Corporate, la agencia líder de viajes corporativos en Chile. Con más de 75 años de trayectoria, tienen la fórmula para que pagues siempre el mejor precio en cada viaje. Ingresa hoy a cocha.com/corporate y descubre cómo tu empresa también puede ahorrar en sus viajes. ¿Sabías que ahora puedes gestionar toda tu empresa en un solo clic? Con Softland Cloud accedes al software más completo con soluciones de e-commerce, finanzas, capital humano, ventas, operaciones y más. Y lo mejor, con el apoyo de especialistas que te acompañarán en la implementación y una capacitación personalizada para todo tu equipo. No esperes más. Cámbiate a Softland Cloud desde 0,75 UF más IVA mensual. Visítanos en softland.cl. En Farmacias Ahumada lanzamos Salud y Nutrición, un espacio con todo lo que necesita tu cuerpo en cada etapa de la vida para seguir disfrutando lo que te hace bien. Por eso preguntamos, ¿qué te hace bien para mantenerte activo? Que no me duelan las rodillas. Mete un gol. Me hace bien mis 8 horas de sueño. Me hace bien soñar con los 21K. Farmacias Ahumada, donde Chile se cuida. Somos una empresa 100% digital. Entonces, ¿por qué sigo firmando rendiciones a mano? La transformación digital no puede quedarse a medias. Moderniza el área que mueve tus recursos. Con Rindegastos obtienes trazabilidad, seguridad y ahorro real desde el primer mes. Rindegastos, control sin esfuerzo. Solicita tu demo en rindegastos.com.
Fundación Use Christus, con su programa 1000 cirugías ambulatorias, trabaja para que más personas puedan acceder a cirugías, reduciendo listas de espera y entregando lo mejor de la medicina UC. Ayúdanos con tu aporte a seguir transformando vidas. En Use Christus, el compromiso social tiene rostros. Somos Use Christus, somos la Católica. Cámbiate a la nueva red fibra de Claro, la más grande de Arica Punta Arenas. Contrata internet fibra 600 a solo 14,990 pesos al mes por 12 meses. Precio normal 21,990 pesos. Claro, por ti cada día mejor. Oferta válida hasta el 31 de marzo de 2026. Infórmate previamente de las condiciones técnicas y comerciales y de la ley 21.046 en clarochile.cl. Si estás pensando comprar un auto, hazlo con tranquilidad y ven a Autos Usados Bruno Fritsch. Más de 1,000 autos disponibles de las mejores marcas, revisados por expertos y con cobertura mecánica. ¿No quedas conforme? Te lo cambiamos. Ándate a la segura, compra con respaldo y la confianza que solo te puede dar Bruno Fritsch. Te esperamos en nuestras sucursales Bruno Fritsch y en bf.cl. Infinita es parte de Mega Media Radios, que integran también las emisoras Romántica, Disney y Carolina. Infinita, palabras con poder. Opinión y diversidad. Juan Manuel Astorga sigue contigo en Infinita. Ahora es cuando por la 100.1. Es una presentación de Entel Empresas, conectividad que acompaña siempre. Con Ford, haz que cada kilómetro cuente. Ready, Set, Ford. Southbridge, compañía de seguros. Más que seguros, cerca de ti. MDS Hoteles de Concepción y Chillán. Descubre una experiencia de diversión y descanso. Mando Medio, expertos en personas y recursos humanos. UC Christus. Falcom Asset Management, excelencia en inversiones. Desde 2010, MC Compliance, experiencia y trayectoria. Contrata hoy la seguridad inteligente de Securitas. Universidad San Sebastián, Santander Rewards y EconoRent, Rentacar y Leasing Operativo. 8 de la mañana con 10 minutos, las 8 de la mañana con 10 minutos, ya estamos de regreso, listos para conversar esta mañana con el director del Instituto de Políticas Públicas de la Universidad Andrés Bello, Raúl Figueroa, exministro de Educación. Gracias, Raúl, por estar con nosotros. Bienvenido, buenos días. Hola, Juan Manuel, buenos días. Muchas gracias por estar con nosotros. Raúl, bueno, a partir de las discusiones que ya empiezan a instalarse en lo que ya se puede interpretar como un portazo al proyecto del gobierno del presidente Boric, del FES. Pero más allá de eso, ya vamos a hablar de eso también, respecto de ciertos ajustes al CAE. Me gustaría partir preguntándole en una mirada un poco más global al funcionamiento del crédito con aval del Estado, porque efectivamente el CAE permitió expandir la matrícula, pero ha sido ampliamente cuestionado también por algunos sectores. Me gustaría, yo sé que esto no es binario, ¿no? Pero si fue un éxito o un fracaso estructural el funcionamiento del CAE tal cual como se implementó. Creo que el CAE cumplió muy bien el propósito para el cual se creó, que fue no solo expandir la matrícula de educación superior, sino que entregarle a los jóvenes que necesitaban apoyo para poder estudiar mayores alternativas a la hora de poder hacerlo. Antes del CAE, un joven que no tenía recursos solo podía optar a un grupo específico de universidades, las que estaban en el Consejo de Rectores, que tenían un sistema de crédito propio. El CAE lo que hizo fue ampliar las oportunidades de elección con un mecanismo que en ese momento era claramente lejos lo mejor que se pudo haber diseñado. Luego se fue mejorando, recordemos que se bajó la tasa, se incorporaron una serie de beneficios, y yo creo que hoy día el crédito para los estudios universitarios sigue siendo la mejor alternativa, la mejor opción. Y si hay que hacer cambios, esos cambios a mi juicio tienen que estar en cómo perfeccionar esa estructura de crédito. Podría ser, por ejemplo, sin que participe la banca, podría hacerlo directamente el Estado, podría ser mecanismos alternativos, pero siempre bajo la lógica del crédito, que combina varios elementos. Uno, una sostenibilidad fiscal que es necesaria. Dos, el hecho de que no es una política regresiva, porque quien recibe subsidios para ese crédito luego, con un buen mecanismo de cobranza, lo repone, ¿cierto? Lo devuelve, y con eso se le da sostenibilidad. Y no genera el crédito problemas que sí generan otros mecanismos de financiamiento, como es la gratuidad, por ejemplo, que se basan en la fijación de precios, y eso genera desfinanciamiento institucional. Entonces, respondiendo a tu pregunta, creo que el CAE fue una iniciativa necesaria en su momento. La estructura de hacerlo a través de un crédito creo que debe mantenerse,
y ciertamente se le pueden incorporar perfeccionamientos a esa estructura de crédito bajo una amplia gama de alternativas. Nosotros estamos viendo que hay 1,2 millones de personas que están endeudadas por CAE, estamos hablando de casi 12.000 millones de dólares. ¿Aquí el problema es de diseño del sistema o tiene que ver con algún otro tipo de contexto, no sé, laboral o algo así? No, yo creo que hay un problema complejo de desprestigio de la herramienta. Creo que es innegable que el hecho de que se haya anunciado hace 4 años de que iba a haber una condonación universal del crédito con aval del Estado, eso obviamente generó un impacto. De hecho, la tasa de morosidad del CAE incrementó sustantivamente entre ese anuncio y lo que siguió después. Entonces, no hay ningún incentivo hoy día para que las personas lo paguen. Obviamente que existe un grupo de profesionales que tienen dificultades y uno perfectamente podría mejorar los mecanismos para ir en ayuda de esos profesionales. De hecho, hoy día, una persona que no tiene ingresos lo anuncia, la comisión ingresa y su cobro se suspende. Eso hoy día ya existe. Y tú podrías mejorar mecanismos de contingencia al ingreso para hacer para facilitar ese cobro. Pero yo creo que fundamentalmente lo que lamentablemente estamos presenciando es un desprestigio más bien político de la herramienta, que obviamente asociado a mejoras que no se han incorporado, va generando este impacto. Un solo ejemplo, el PES, el proyecto que había presentado la administración anterior, tenía algunas cosas interesantes en términos de la cobranza. Se decía que para la cobranza, o sea, para asegurar la cobranza, se iba a pagar por planilla, ¿cierto? Retener de la remuneración. Es importante que la gente sepa que hoy día eso es posible con el CAE. La ley del CAE lo contempla. Todos los créditos, todos los contratos del CAE contemplan la posibilidad de que la cuota sea retenida por el empleador. Lo que pasa es que no se ha implementado, fundamentalmente creo yo por razones más bien políticas, pero la herramienta está disponible. Y por lo tanto podríamos perfectamente, y creo que hay consenso en eso, potenciar los mecanismos de cobro y obviamente hacerse cargo de los que están con mayores dificultades, que es una cuestión que obviamente hay que atender. Hemos visto una morosidad que crece fuertemente y que muchos atribuyen a la promesa del gobierno anterior de en el fondo terminar con el CAE y condenación de la deuda en la práctica, y por lo tanto eso fue lo que llevó a que muchos no pagaran. Primero, ¿el sistema es financieramente inviable tal cual como está? Ya me imagino la respuesta. Y segundo, si efectivamente se terminó transformando en una política de financiamiento de la banca más que de acceso a la educación. El sistema solo es viable financieramente si se cobra. Y eso es obvio, ¿cierto? Es como cualquier mecanismo de crédito. Por eso decía, me imagino la respuesta, digamos. Pero bueno decirlo, ¿cierto? Porque si tú dejas de lado la cobranza en cualquier mecanismo de estas características, no va a ser sostenible desde el punto de vista fiscal. Y por tanto, la cobranza es una cuestión esencial, con las características que aquí hemos esbozado. Y lo segundo, yo no creo que este sea un sistema que haya que centrarlo exclusivamente desde el punto de vista de los beneficios a la banca, porque como hemos dicho, sí ha beneficiado sustantivamente a los alumnos. Lo que pasa es que en este momento en el que estamos, en que no se cobra y que sí se hacen aplicables las garantías, los bancos reciben parte de lo que pusieron, pero no hay que olvidar que los bancos pusieron también parte importante de la plata. Por lo tanto, no es que estén recibiendo un beneficio sin haber puesto nada encima de la mesa. Ahora, esas son las cosas que perfectamente se podrían discutir. Han habido a lo largo de distintas administraciones, en el caso a mí me tocó trabajar en 2 proyectos que mantenían el sistema de crédito y eliminaban a la banca. Y eso perfectamente creo que uno puede llegar a un rápido consenso en esa materia. Ahora, hay quienes han planteado, y quiero saber si estás de acuerdo, Raúl, de que el CAE dejó de ser un instrumento de movilidad social y se terminó transformando en una carga incluso para la clase media. No, yo no estoy de acuerdo con esa afirmación. Al contrario, creo que el Chile tiene y es apreciado a nivel mundial por las características de su sistema de educación superior. Chile sigue teniendo el premio salarial más alto de todos los países de la OCDE. ¿Qué significa esto? Que si tú comparas los sistemas de educación superior de toda la OCDE, el chileno es el que le entrega a los egresados una mayor remuneración en relación a el hecho de no haber estudiado. O sea, tú comparas una persona que solo llega a cuarto medio y uno que pasa por la educación superior, eso se llama el premio salarial en la diferencia. El chileno es el más alto. Entonces, y obviamente eso tiene que ver con el aporte que hace la educación superior y el hecho de que los jóvenes que sin estas herramientas no habrían podido ingresar, sí lo hacen y por tanto se benefician de ese título, digamos, y de su formación. Y por tanto creo que es importante
no desprestigiar, porque a veces hay como ciertas tendencias como a desprestigiar el sistema chileno, que tiene elementos estructurales muy positivos y que se traducen en beneficios para todos y específicamente para la clase media, que son los que pueden estudiar gracias a estas herramientas. Recordemos que hoy día muchos estudian, bueno, está la gratuidad, y los que no acceden a la gratuidad combinan becas y créditos. Claro. Y sobre eso, muchas universidades además becan por la diferencia, es decir, parte importante de los jóvenes que hoy día, incluso sin gratuidad, pueden estudiar sin desembolsar mientras estudian, porque combinan becas con crédito y becas institucionales. Ahora, si uno mira la propuesta del FES, ¿no?, del financiamiento de la educación superior, que elimina el rol de la banca y que propone pagos contingentes al ingreso, más allá de lo que vaya a ocurrir con el FES, ¿es una mejora real o es un cambio de forma pero con los mismos problemas? No, el problema del FES va más bien por otro lado. Y el gran debate con el FES tiene que ver no tanto con los mecanismos de cobranza, donde yo creo que sí hay consenso, sino con el hecho de que deja de ser un crédito y pasa a ser un aporte institucional. Claro. Y eso significa, para leerlo muy en simple, que para que funcione, el Estado es el que fija los precios de las instituciones de educación superior y sobre la base de esa fijación de tarifas, de aranceles, las instituciones tienen que adecuar sus proyectos. Y eso genera un déficit en las instituciones y afecta la diversidad de las instituciones y afecta también la calidad de los proyectos. Entonces, si el FES hubiese sido eliminar el CAE y reemplazarlo por otro mecanismo de crédito, probablemente se hubiese aprobado. Pero no es lo que presentó el gobierno y no se llegó nunca a ese acuerdo, más allá de que había una minuta que decía que se podía avanzar en esa lógica. Lo que mostraban las indicaciones no era reflejo de esa minuta. Por lo tanto, el tema central tiene que ver con la naturaleza jurídica del aporte. Si es un crédito, sigue siendo un subsidio a la demanda y no hay fijación de precios para las universidades. Si es un aporte institucional, las instituciones pasan a depender directamente de la capacidad financiera del fisco. Y vemos ahora cómo el déficit fiscal está trayendo problemas en una amplísima gama de aspectos. Vemos, por ejemplo, cómo en Estados Unidos Donald Trump, aprovechando la dependencia de muchas universidades de los aportes fiscales, empezó a intervenir universidades. Eso es lo que generaba mayor debate, el riesgo de financiamiento institucional y de pérdida de autonomía para las universidades. Ahora, si uno sigue esa misma lógica de la argumentación, uno asume entonces que lo que muchos temen respecto del FES es que se transforme en una carga fiscal permanente difícil de sostener, ¿no? Efectivamente, difícil de sostener para el fisco y que la vía de salida frente a los problemas de sostenibilidad fiscal sea ir paulatinamente rebajándole recursos a las instituciones de educación superior. Entonces, no gana nadie con ese mecanismo, no gana la calidad, no ganan los alumnos que pierden posibilidades de mayor diversidad y el fisco tampoco gana, digamos, porque se instala un mecanismo que es insostenible. Un poco como en la gratuidad. Si bien acá se recupera parte, el mecanismo de recuperación no aseguraba, de acuerdo a ese proyecto, que fuese fiscalmente sostenible. Raúl, estamos conversando con Raúl Figueroa. Hay algunos estudios que proyectan que el sistema podría ser muy deficitario. Primero, si comparte ese diagnóstico. Solo el sistema de educación superior. Claro. Tú ves que hoy día tenemos instituciones que son fiscalmente, las instituciones, muy sólidas. Lo que los hace insostenibles en el tiempo sería, a mi juicio, el incremento de la gratuidad y el hecho de que las instituciones que están en gratuidad pasan a depender exclusivamente de los aportes fiscales. Creo que esto es una cuestión que es compleja. Hoy día tenemos parte importante del sistema en gratuidad y por tanto, desde ese punto de vista, si a la gratuidad no se le pone un techo, y no me refiero aquí a los alumnos que están estudiando, sino que, esto es muy cortito para que nadie se pierda, hoy día los que acceden a gratuidad son los jóvenes de los 6 primeros deciles de ingreso. Y la ley establece que esos deciles van incorporando nuevos deciles en la medida que se produzcan ciertos efectos macroeconómicos en el país. Si esos gatillos van operando, se incorpora el 7º, el 8º, el 9º y llegamos a la gratuidad universal, el sistema de educación superior, a mi juicio, va a ser insostenible en el tiempo. Y por eso creo que es valiosa una de las propuestas que se están discutiendo ahora, que se están anunciando, que es el de congelar el incremento de gratuidad a los deciles superiores, porque tiene una combinación de asegurar la viabilidad fiscal, ¿cierto?, de la política en general, y también de resguardar
la sostenibilidad de las instituciones que hoy día están en gratuidad. Claro, ¿cómo se combate eso respecto de quienes plantean que esto es un retroceso en términos de acceso? Yo creo que no cambia nada, porque el congelar la incorporación del séptimo, del octavo, del noveno, no significa quitarle ningún beneficio a nadie que lo tenga hoy día, y tampoco significa ponerle límites a las posibilidades de acceso, porque esos jóvenes, los del séptimo, el octavo, el noveno, estudian los del séptimo con becas y créditos, los del octavo en adelante con créditos. Por lo tanto, los mecanismos para acceder a la educación superior se mantienen exactamente igual como están hoy día, pero aseguramos la sostenibilidad tanto de las arcas fiscales como de la política de financiamiento global del sistema de educación superior. Entonces, creo que ahí no hay un debate. De hecho, el FES planteaba congelar el incremento de la gratuidad. Sí, pues. Ese proyecto también lo planteaba. Ahora, ¿tiene sentido restringir la gratuidad por edad? A ver, yo creo que lo que buscan ahí las autoridades de Hacienda es ponerle ciertas orillas a la política de gratuidad. Uno de los problemas que tiene hoy día la gratuidad es que no tiene bordes. Es muy difícil de cuantificar en términos de cómo hacer su proyección futura. Y por lo tanto, en un escenario de escasez fiscal, en un escenario donde priorizar el gasto es fundamental, buscar algunos espacios para ponerle bordes, ponerle orillas, a mí me hace sentido. Obviamente habrá que discutir cuáles son esas orillas. El límite de edad puede ser uno de ellos, son pocos las personas que están con gratuidad en ese contexto, van a tener siempre mecanismos para acceder, insisto, las becas y los créditos combinadas. Entonces, no es que se les deje fuera del sistema, sino que a la hora de priorizar se busca ordenar la política de gratuidad para que no signifique... Piensa que desde que gratuidad existe, el presupuesto del Ministerio de Educación se ha ido incrementando año a año, y esos incrementos solo han llegado a la educación superior. No llegan a parvularia, no llegan al mundo escolar. Y eso es particularmente grave en el contexto en el que estamos hoy día. Claro, y ahí, digamos, es pertinente entonces preguntarse si la gratuidad cumplió su objetivo de mejorar equidad en el acceso. La verdad es que toda la evidencia dice que no. Dice que en términos de acceso, la gratuidad no incorporó nuevos alumnos de los deciles de más bajos recursos, porque esos alumnos ya estaban, Chile ya había pegado ese salto, y lo hizo a través de las becas y los créditos. Y la incorporación de gratuidad no cambió la composición. Sigue, no entraron más jóvenes de los deciles de menos ingresos. Y por tanto, obviamente que ellos, respecto de esos jóvenes, sí les cambió obviamente la situación. Es distinto tener un crédito que no tener que pagarlo, ¿cierto? Pero en términos de cuántos jóvenes acceden a la educación superior, si cambió la cobertura, si cambió la composición de esa cobertura, desde que existe la gratuidad a la fecha, no ha cambiado nada. Ahora, Raúl, ¿el modelo actual incentiva efectivamente eficiencia en las instituciones o por el contrario uno podría considerar que lo que genera es una cierta dependencia del financiamiento estatal? A ver, nosotros estamos hoy día con una mayor dependencia del financiamiento estatal. La gratuidad tuvo ese impacto en las instituciones que adhirieron al mecanismo. Y si tú miras en el fondo las noticias que dan a conocer los rectores de las instituciones que están en gratuidad, generalmente tienen más que ver con los problemas de financiamiento que están empezando a tener que con las características de sus proyectos. Recordemos que solo en diciembre recién pasado, algunas universidades no pudieron pagar sus sueldos porque los pagos de gratuidad llegaron tarde. Eso te dice, te muestra un problema que es serio, ¿cierto? Es que las instituciones tienen una altísima dependencia del fisco para poder mantener sus proyectos. Y creo que hay que repensar eso porque no podemos perder lo que hemos avanzado en términos de las características de nuestro sistema, de cómo ofrece oportunidades y de cómo efectivamente tenemos proyectos diversos que están disponibles para toda la ciudadanía. Entonces, hay un impacto ahí y por eso creo que, aunque sea polémico, entrar en esta revisión que está planteando el Ministerio de Hacienda, que es muy en los bordes, que no tocan nada a quienes hoy día se están beneficiando, sí. Creo que es necesario. Corrígeme en esto, porque no recuerdo bien la cifra, pero Chile debe invertir cerca del 2,4% del Producto Interno Bruto en educación superior, ¿no? ¿Debe andar por ahí? Sí, efectivamente. Ya, perfecto. Con más de la mitad más proveniente del Estado. ¿Este es un nivel adecuado para ti? En materia de educación superior, sí. Yo creo que nosotros, y en esto también hay bastante consenso, hoy día los problemas que tenemos en inversión en educación no están en la educación superior, están en la educación parvularia. De hecho, nosotros tenemos un déficit. Si tú miras la educación escolar, tenemos una cobertura que es plena.
Si miran la educación superior, tenemos una cobertura que la literatura llama una cobertura universal, que incluso de las más altas a nivel del mundo. Pero si miran la educación parvularia, tenemos un déficit de cobertura en jardines infantiles entre 2 y 4 años. Ese déficit de cobertura, ya tenemos como un 50% de cobertura, la OCDE tiene un promedio como de 75%. Nosotros tenemos que hacer esfuerzos para llegar ahí, pero eso sí requiere recursos. Y de hecho, si tú comparas lo que se gastaría en gratuidad si se incorporasen el séptimo, el octavo, el noveno, solo con el séptimo y el octavo decil puedes financiar por completo la cobertura de jardines infantiles que falta a través de mecanismos de participación público-privada, como una necesidad que de hecho está aprobada en primer trámite y que luego no se siguió tramitando. Raúl, y sigo en esta misma línea entonces, ¿no? ¿Está alineado el sistema con las necesidades del mercado laboral o sigue siendo, no sé si la palabra, pero como sobreexpansivo en el fondo? Yo creo que nosotros tenemos un sistema que está alineado. Tenemos un sistema que, por sus características que las comparte con otros países, está centrado en las carreras y por lo tanto tendemos a asociar carreras con, en el fondo, incorporación al mercado laboral. ¿Y eso en qué se traduce? En que cuando el mercado laboral no es dinámico, ciertas carreras tienen más dificultades para poder incorporarse. Por lo tanto, los alumnos que optaron por esas carreras tienen más dificultades. Entonces, esto a mi juicio se resuelve por 2 vías. Uno, la fundamental, no es por el lado de la educación superior, sino que por el lado del dinamismo de la economía y de un mercado laboral más amplio. Y por otro lado, facilitarle, darle flexibilidad a las instituciones para que puedan reaccionar con mayor velocidad. Hoy día nosotros tenemos un sistema de acreditación que es positivo, pero que tiene algunas complicaciones, y es que tiende a rigidizar lo que pasa en las universidades. Las universidades tienen temor a adecuarse con mayor velocidad porque tienen que cumplir con estándares que son rígidos en la lógica de la acreditación. Y por tanto creo yo que si tenemos una acreditación obligatoria, esa acreditación debiese apuntar a la flexibilidad para que las instituciones puedan reaccionar con mayor velocidad a las necesidades del mercado laboral. Si le damos flexibilidad a las instituciones y al mismo tiempo dinamizamos la economía, creo que ese match que a veces se pone en duda de qué tan correcto es entre formación y mercado laboral, se ordenaría mucho más. Creo que esas son las 2 variables por las que hay que trabajar. Y por último, si sigo en ese mismo punto, ¿no? ¿Qué rol deberían tener aquí? Porque se habla poco, ¿no?, de los institutos profesionales, de los centros de formación técnica, pensando en un nuevo modelo. Mira, eso es súper interesante. Si uno quisiera pensar un poco fuera de la caja, nosotros a lo mejor debiésemos repensar el sistema de técnico profesional en su conjunto. Nosotros ya tenemos educación técnico profesional en tercero y cuarto medio, los liceos técnicos, tenemos centros de formación técnica y tenemos institutos profesionales. Y la diferencia, tú podrías perfectamente pensar en una educación escolar que en las humanidades llega hasta cuarto medio, pero los que quieran seguir un camino técnico egresen en segundo medio y luego pasen a un centro de formación técnica y luego sigan a un instituto profesional y eventualmente también a la universidad, darle trayectorias desde más temprano. Eso es una conversación que claro, se tiene a nivel como de entretención de pasillo, pero que nunca ha llegado a instalarse políticamente. Y creo que es fundamental porque el mundo técnico tiene muchas virtudes en lo que estamos conversando. Es más corto, es más ágil, conecta mucho más con las necesidades específicas de la industria y por tanto si tú logras con la agilidad que debiese tener el mundo técnico dar una respuesta mayor, eso se traduce en mayor empleabilidad, en mayores posibilidades de trayectorias de educación más continua. Y yo creo que es súper interesante pensar, por ejemplo, ¿por qué un CFT, un Centro de Formación Técnica, no podría hacerse cargo de la educación técnica profesional en enseñanza media, en tercero y cuarto medio? Sería tremendamente interesante tener ese debate. Gran conversación esta mañana para entender un poco mejor el debate que se está instalando respecto del financiamiento de la educación superior con Raúl Figueroa, director del Instituto de Políticas Públicas de la Universidad Andrés Bello, exministro también. Muchas gracias, Raúl. Muchas gracias, Juan Manuel. Que esté muy bien. 8:32.
imágenes paganas, nos vamos a la pausa comercial. La compañía de inteligencia artificial de Elon Musk, la XAI, fue demandada en California ayer por supuestamente comercializar y obtener beneficios a sabiendas de que el generador de imágenes de su chatbot Grok era capaz de crear contenido sexualmente explícito de personas reales, incluyendo menores. La demanda también alega que la tecnológica se negó a implementar las medidas de prevención para la creación de material de abuso infantil, estándar de la industria, según han dicho algunas firmas de abogados. Por lo tanto, están demandando a Grok por permitir la creación de imágenes pornográficas, una querella legal que fue presentada en nombre de 3 víctimas cuyas fotografías puestas en sus redes sociales fueron utilizadas para producir material generado por inteligencia artificial, material pornográfico, por supuesto, de esta herramienta Grok. Y esto, por supuesto, ha generado también un escándalo. Vamos a ver cómo responde la inteligencia artificial de Elon Musk frente a la creación de estas imágenes. Con imágenes paganas, nos vamos a la pausa saludando a nuestros auspiciadores. La potencia de Ford F-150 XLT no se detiene. Con su motor V8 de 400 HP y un diseño robusto que desafía cualquier terreno, donde otros se rinden, Ford F-150 XLT avanza porque es pura fuerza y movimiento. Elige mejorar a tu equipo y hacer crecer tu negocio. En Mando Medio vas a encontrar capacitaciones en comunicación, trabajo en equipo, liderazgo y más. Programas financiables con Sense. Conoce más en mandomedio.com. A que tu próximo evento esté a otro nivel en MDS Hoteles. También está MDS Hotel Concepción, MDS Hotel Chillán. Tiene salones equipados, centros de evento, excelente ubicación y estacionamientos para que todo funcione perfecto. Descubre todo lo que MDS Hoteles tiene para ti en mdshoteles.com. Si buscas flexibilidad para ti o tu empresa, en EconoRent eliges arriendos diarios, semanales o mensuales y leasing operativo con cobertura en todo el país. En EconoRent cuentas con asesores expertos, tecnología y beneficios pensados para ti y para tu empresa. Infórmate más en econorent.cl. Quédate con lo importante. Juan Manuel Astorga revisa la actualidad de cada mañana. Esto es Ahora es Cuando, en Radio Infinita. ¿Sabías que ahora puedes gestionar toda tu empresa en un solo clic? Con Softland Cloud accedes al software más completo con soluciones de e-commerce, finanzas, capital humano, ventas, operaciones y más. Y lo mejor, con el apoyo de especialistas que te acompañarán en la implementación y una capacitación personalizada para todo tu equipo. No esperes más. Cámbiate a Softland Cloud desde 0,75 UF más IVA mensual. Visítanos en softland.cl. En Farmacias Ahumada lanzamos Salud y Nutrición, un espacio con todo lo que necesita tu cuerpo en cada etapa de la vida para seguir disfrutando lo que te hace bien. Por eso preguntamos, ¿qué te hace bien para mantenerte activo? Que no me duelan las rodillas. Mete un gol. Me hace bien mis 8 horas de sueño. Me hace bien soñar con los 21K. Farmacias Ahumada, donde Chile se cuida. ¡Seba! ¡Mira! Me cambié a FP Plan Vital recién. ¿En serio? ¿Y aquí? Sí, por WhatsApp, desde mi celular. ¡Listo el cambio! ¡Buena! Cámbiate a FP Plan Vital estés donde estés, incluso en medio de un concierto. Haz el traspaso desde planvital.cl o vía WhatsApp. Así de fácil, así de rápido. AFP Plan Vital, una compañía Generali. Todos sabemos que marzo marca el verdadero inicio del año operacional. Es el mes donde la gestión de personas debe funcionar con mayor precisión, remuneraciones correctas, asistencia en línea, documentos firmados a tiempo y las declaraciones juradas sin errores. No se trata solo de cumplir, se trata de operar con control. Con Talana, automatiza tu gestión en un ecosistema all-in-one, reduciendo carga manual y riesgo operativo. Conoce más en talana.com. Elevamos personas y organizaciones. Talana, tecnología humana.
Cuando se trata de la salud de mi familia, los detalles sí importan. Con los exámenes de imágenes UC Christus obtengo un diagnóstico claro y preciso, con atención cercana y toda la calidad de la medicina UC. Por eso, donde me hago los exámenes, no da lo mismo. En UC Christus somos pioneros en exámenes de alta complejidad. Atención para pacientes FONASA e ISAPRE. Y al contratar tu seguro de exámenes UC Christus, puedes obtener hasta un 50% de descuento adicional. Agenda tu hora en uccristus.cl. Somos UC Christus. Somos la Católica. Cámbiate a la nueva red fibra de Claro, la más grande de Arica Punta Arenas. Contrata internet fibra 600 a solo 14,990 pesos al mes por 12 meses. Precio normal 21,990 pesos. Claro, por ti cada día mejor. Oferta válida hasta el 31 de marzo de 2026. Infórmate previamente de las condiciones técnicas y comerciales y de la ley 21.046 en clarochile.cl. ¡Atención! ¿Buscas medicamentos seguros, efectivos y que además cuiden tu bolsillo? En Farmacias del Dr. Simi tenemos los mejores medicamentos bioequivalentes, porque tu salud no tiene por qué costar más. Queremos que te sientas bien sin preocupaciones. Por eso nuestros productos son la mejor opción para cuidar de ti y de tu familia. Haz la mejor elección y ven por tu bioequivalente hoy mismo, en la farmacia que siempre está cerca de ti. Infinita es parte de Mega Media Radios, que integran también las emisoras románticas Disney y Carolina. Infinita, palabras con poder. Para entender la actualidad, estás en Ahora es Cuando. Este es el análisis político con Rodrigo Bravo. 8:39 minutos, hola Rodrigo Bravo. ¿Cómo estás, Juanma? Muy bien, ¿y tú? Bien, pues. Hoy te tengo un datito. A ver. ¿Se acuerdan que ayer comentaba yo que me impactaba ver a José Antonio Caz en terreno con traje? Sí. El fin de semana en la región del Biobío, y ayer como que en la frontera era peor. Ayer se sacó la corbata así cuando llegó efectivamente a la zona de la frontera. Camisa sin corbata, pantalón de vestir, un poquito más informal. Pero me contaron ayer que se vienen las chaquetas. No están listas todavía. Pero no sé si irá a ser la Parca Roja Sebastián Piñera, pero se vienen. La están esperando que queden listas, así que vamos a ver ese detalle. Un detalle de lo que es la puesta en escena de este gobierno, que ha tenido varios aciertos, al menos se comentaba mucho en la campaña si José Antonio Caz iba a tomar o no definiciones que fueran tan concretas como la propuesta que había hecho él en su campaña. Y finalmente muchos decían que bastaba en los primeros meses con medidas efectistas, llamativas, que llevaran a la ciudadanía a confiar en que se vienen trabajos en la línea de las promesas por las cuales la gente votó por él. Y ayer el despliegue fue en la frontera norte, con este inicio de la creación de la zanja, una zanja de 3 metros, 30 kilómetros de trabajo. Ya vimos en imágenes las retroexcavadoras sacando la tierra del desierto. Oye, es una pega bien compleja, porque cada cierto rato tenían que parar, no es que se le llenaba de arena el parabrisas de la retroexcavadora. Yo imagino que eso lo van a reforzar, ¿o no? La zanja, porque si no se derrumba de nuevo. No, por supuesto, pues sí, acuérdate es que buen trabajo. Es una zanja y después viene acompañada de muros, pues. O sea, sí, es una tremenda pega. Sí. Bueno, eso en términos de migración, pero ayer el gobierno, tarde, nos enteramos que decidió finalmente ponerle acelerador a la agenda legislativa. Y también en sintonía con lo que José Antonio Caz había prometido en campaña, porque se le pone discusión de inmediato, valga la redundancia, al proyecto de migración que tipifica el delito de ingreso irregular a territorio nacional. Es decir, quienes ingresan al país de forma irregular van a cometer un delito, por ende tendrán las condenas, las penas que sean suficientes. Este proyecto está ya en el Congreso y por eso se le pone discusión inmediata, porque lo que busca la moneda es avanzar con esta agenda que propone José García Ruminot. Son 6 días, 3 días en cada cámara. Exacto, 3 días en cada cámara, que vamos a ver si se concretan, porque ahí tengo otro punto de lo que está pasando en el Congreso. Pero antes revisemos las otras proyectos, reformas que están puestas sobre la mesa con prioridad. También con discusión inmediata, la incorporación de gendarmería dentro de las fuerzas de orden y seguridad pública. Que es una idea que apareció en todo caso en el gobierno anterior y ahora se quiere reforzar a partir de todos los problemas que ha tenido gendarmería, pero también está el debate de que si no se refuerza gendarmería con ciertas modernizaciones vamos a seguir teniendo los mismos problemas, que fundamentalmente, quiero recordar, han sido 3. La corrupción al interior de la institución, los problemas al interior de las cárceles y la incapacidad de gendarmería de poder manejar la violencia dentro de los recintos penitenciarios, y además que se les fuguen los presos.
que ha sido con una constante dentro del verano. Sí. Lo fue. Y claro, hay un problema que el ministro del gobierno anterior, Jaime Gajardo, responsabilizó en gran medida lo que está ocurriendo en Gendarmería, que desde ahí vienen los problemas de corrupción y, como tú mencionabas, de delitos que se cometen desde adentro de las cárceles. Entonces este también es un proyecto que va en línea de combatir la seguridad. Conversábamos ayer también, Juanma, que estaba clara la propuesta en migración, reconstrucción económica, y hoy día le metemos ya con nombre y apellido seguridad en términos legislativos. Y la otra propuesta que se le pone a discusión inmediata es la creación del subsistema de inteligencia económica, que establece otras medidas para la prevención y alerta de actividades que digan relación con el crimen organizado. Es decir, en la misma línea, y aquí va a volver la discusión del secreto bancario y todo lo que se ha planteado por parte de la actual oposición y que ha enredado al actual oficialismo en varias oportunidades, pero hay una definición, una decisión de José García Ruminot como ministro encabezando la SECPRES y del equipo del gobierno del presidente José Antonio Kast de avanzar con fuerza en estas 3 medidas más relevantes. Y durante la noche también nos enteramos que el gobierno decidió poner suma urgencia al proyecto de ley que regula las sociedades anónimas deportivas profesionales en el fútbol. Luego de haber tenido, dice, una ronda de conversaciones con los distintos actores, también se le pone suma urgencia a esta medida y así varias más que podemos mencionar. Pero les decía no sé, pues se tipifica el daño al metro, por ejemplo. Claro, como un delito en particular. Exacto. O evadir el pago del transporte público. Claro, dice, ese es el punto número 7, dice, modifica cuerpos legales para fortalecer la seguridad del transporte público subterráneo del Metro de Santiago. Suma urgencia son 15 días. Sí. Igual es una discusión bien intensa y todavía no conociendo bien cómo va a operar el Congreso. Y ahí hay un tema que les quería comentar que es bien complejo, porque hasta anoche el Senado no tenía acuerdo para las comisiones. Todavía no estaba definido quiénes iban a integrar las distintas comisiones, pero sí, Juanma, se resolvió qué sectores políticos van a tener cada una de ellas. Es decir, ya está asignado los cupos de cuántas personas van a estar, y esto quedó estipulado en el acuerdo que llevó a Paulina Núñez a ser la presidenta del Senado hoy día y a darle la presidencia del Senado en 3 oportunidades a la derecha y en una a la izquierda. Por ende, lo mismo se va a replicar en distintas comisiones, un periodo con mayoría de la derecha, un periodo con mayoría de la izquierda y así consecutivamente en estos 4 años. Clave va a ser la Comisión de Constitución, donde pasan todas las reformas legales y que involucran la Constitución de Chile para hacer modificaciones, y esa comisión en particular va a quedar en manos de la izquierda, con mayoría de la izquierda, con presidencia de la izquierda, que debería ser ratificado el senador del PPD, Pedro Araya, para encabezar esa comisión. En el caso de Hacienda, que es otra de las comisiones en el Senado y en la Cámara, lo suficientemente relevantes porque por ahí pasan todos los proyectos de ley que tienen gasto, va a quedar en manos de la derecha. Y en particular ahí debiesen ser los integrantes de esta comisión Rojo Edwards, Javier Macaya, Rodolfo Carter, que debuta como senador con una comisión muy relevante, y con un Javier Macaya que debería quedarse con la presidencia de esa instancia. Ya están definidos derecha e izquierda. De hecho, aquí yo me conseguí un Excel con todas las comisiones que estipula cómo van a ser las mayorías durante el año, salvo, les decía, Hacienda, que quedan no 1 y 1, sino que con mayoría 3-1 para la derecha, pero falta ponerle nombres. Y para eso, la mañana de hoy va a ser una jornada muy intensa, porque el Senado debe zanjar esto cuanto antes. ¿Por qué? Porque si no, no hay comisiones. Es decir, no comienza el trámite legislativo en las comisiones hasta que no haya acuerdo. No es que se replique lo que había, porque las fuerzas políticas en la Cámara Alta y en la Cámara Baja son distintas a las que ya teníamos. Es decir, esto significa que mientras no sepamos quiénes son los integrantes, senadores y diputados de las distintas comisiones, no va a haber avance legislativo, y eso le pone una complejidad al gobierno, porque no va a poder pasar la máquina o apurar más bien lo que hoy día pretende con esta agenda de distintos proyectos de ley a los cuales quiere darle prioridad. ¿Qué pasa en la Cámara de Diputados? También se zanjó, pero acá un poquito más específico. Se avanzó no solo de los sectores políticos, sino que también se sumaron los partidos, explícitamente cuáles van a ser los partidos que lideren las distintas comisiones. Y en el caso de Hacienda, bueno, y de la mayoría de las comisiones, se las voy a enumerar: Familia, Seguridad Ciudadana, que va a ser muy relevante, Gobierno, Relaciones Exteriores, Constitución, Educación, Hacienda, Agricultura, Medio Ambiente, Vivienda, Minería
van a ser las comisiones de las cuales quien tenga la mayoría va a ser el Partido Republicano. 3 integrantes, por ende, en varias de esas las presidencias deberían quedar en manos de ella, y fue parte de la negociación también, Juanma, para que Jorge Alessandri UDI fuera el primer presidente de la Cámara, entregándole, supuestamente, todo esto se tiene que ratificar, la presidencia de Hacienda para el Partido Republicano. Y en el caso de Constitución... Que son las 2 comisiones más importantes, Hacienda y Constitución. Las más relevantes, Jaime Mulet, dentro del acuerdo que finalmente él apoyó, el actual oficialismo, debería presidir esa instancia tan relevante. Importante va a ser, por supuesto, Seguridad Ciudadana, donde la mayoría también es republicana, pero si vamos a Chile Vamos, hay 3 representantes de este partido, uno del Partido Nacional Libertario, por ende las comisiones quedan 7-6, es decir, con mayoría de los parlamentarios oficialistas. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Exactamente, 7-6, que mis matemáticas son, saben ustedes, bien nefastas. ¿Por qué es tan relevante esto? Porque, por ejemplo, ayer la sala de la Cámara de Diputados no pudo sesionar, porque no hay comisiones. Entonces tienen que, de una vez por todas, ponerle nombre. Claro, se tienen que poner de acuerdo rápido. Se tienen que poner de acuerdo muy rápido porque el periodo legislativo ya comenzó y hoy vamos a tener, Juanma, en el Congreso el debut de las nuevas caras que llegan a esta instancia para debutar como parlamentarios, Cámara y Senado. Un día bastante relevante para ellos, pero también para empezar a medir cuál va a ser la muñeca política que va a tener el gobierno del presidente Kast, si va a quedar encasillada o encabezada solamente en José García Rominot o, como creo yo, va a tener un rol muy relevante Claudio Alvarado, ministro del Interior. 8:50. Con Listen to the Music nos vamos a la pausa de Doobie Brothers. Escucha la música. Este lunes Apple presentó oficialmente los nuevos AirPods Max 2. Es la segunda generación de sus audífonos premium que llegan 5 años después del lanzamiento del modelo original. Esta nueva versión de los AirPods Max mantiene su diseño característico, pero está sumando algunas mejoras importantes en sonido, cancelación de ruido y nuevas funciones inteligentes impulsadas por el chip H2 que ya tenían los AirPods Pro. Este nuevo procesador permite ofrecer una cancelación activa de ruido 1,5 veces más eficaz que la generación anterior, y además integran un nuevo amplificador de alto rango dinámico que promete una mayor claridad de audio y una mejor reproducción de bajos, medios y agudos. Además, cuando se conectan mediante el cable USB-C, los audífonos van a permitir reproducir audio sin pérdida de 24 bits a 48 kHz. Y entre otras de las novedades, además, se suma el reconocimiento de conversación que detecta cuando el usuario comienza a hablar con otra persona y baja automáticamente el volumen del contenido que se está reproduciendo. Y además tiene traducción en vivo, impulsada por la inteligencia artificial de Apple, que busca ayudar a los usuarios a comunicarse en distintos idiomas durante conversaciones presenciales. Ya se están lanzando entonces los AirPods Max 2. Nos vamos a la pausa. Desde el 2010, MC Compliance acompaña a las empresas evaluando y perfeccionando sus modelos de prevención de delitos. Hoy prevenir riesgos legales y de cumplimiento es parte de la estrategia empresarial. Infórmate más en mccompliance.cl. La seguridad eficaz comienza entendiendo los riesgos de tu negocio. Securitas analiza tu operación y diseña soluciones tecnológicas confiables para proteger personas y activos críticos. Visita securitaschile.cl y simplifica la seguridad de tu empresa con un socio experto. Porque las relaciones largas y profundas merecen ser premiadas, Santander Rewards sigue evolucionando para entregarte más beneficios que son importantes para ti. Santander es el momento. Falcon, empresa de asset management, está especializada en distribución, administración y asesoría de inversiones financieras en los mercados locales e internacionales. Está dirigido a clientes institucionales, family office, fundaciones y también personas de alto patrimonio. Falcon, empresa de asset management. La pausa y volvemos. Quédate con lo importante. Juan Manuel Astorga revisa la actualidad de cada mañana. Esto es Ahora es Cuando, en Radio Infinita. En EconoRent impulsamos tu movilidad con soluciones inteligentes. Rentacar, leasing operativo y arriendos mensuales con la flota más grande y constantemente renovada. Vehículos para cada industria, cobertura nacional y en todos los aeropuertos del país. Y asesores expertos que entienden tu negocio. Tecnología, innovación y programas de beneficios que suman puntos a tu experiencia. En EconoRent, movemos personas, potenciamos empresas. EconoRent, muévete con nosotros.
En Falcon, somos expertos en inversiones. Ofrecemos soluciones integrales en Asset Management, distribución de fondos internacionales, Wealth Management y Real Estate. Los proyectos son liderados por nuestros socios, cuya experiencia asegura procesos de excelencia bajo la seriedad que nos define. Nuestro compromiso es brindar seguridad y acompañar a cada cliente en el cumplimiento de sus objetivos. Conoce más en falcon.cl. Falcon, gestión de inversiones con visión experta. En tu empresa, los riesgos no avisan, pero la seguridad sí puede anticiparse. La seguridad eficaz comienza entendiendo los riesgos de tu negocio. Por eso, Securitas es el socio integral en seguridad y tecnología que tu empresa necesita hoy. Porque diseñamos soluciones basadas en análisis de riesgo, combinando experiencia con la tecnología más avanzada. Protege tu operación con inteligencia. Visita securitaschile.cl y solicita la visita de nuestros expertos. Securitas, seguridad inteligente. Oiga, don José, ¿no le parece mejor externalizar el pago de las remuneraciones? ¿Y quién se encargaría de eso? ¿Usted? Yo no, don José. Mando Medio. Don José, confíe en el outsourcing para el pago de remuneraciones de Mando Medio y relájese. Infórmese en mandomedio.com. ¡Gracias, Mando Medio! Universidad San Sebastián y Bupa Chile sellan alianza que integra experiencia clínica internacional y solidez académica, fortaleciendo la formación y elevando el aprendizaje práctico. Esta alianza impulsará investigación clínica aplicada, programas de especialidades médicas y pasantías internacionales. Un compromiso común para contribuir a una mejor salud para Chile. Universidad San Sebastián. Ilumina el futuro. Este año al contratar tu SOAP, elige una opción que incluye beneficios. Con el SOAP Southbridge, desde 6,600 pesos, accedes a descuentos en Salcobran, telemedicina, exámenes preventivos y asistencia para mascotas. Cumples con la ley, obtienes beneficios y apoyas causas sociales. Contrátalo en southbridgeseguros.cl. Southbridge, compañía de seguros, más que seguros. Riesgo cubierto por Southbridge, compañía de seguros. Tarifa según ley Jacinta. Condiciones en cmfchile.cl. Código POL 3 2026 0028. Haz que tu próximo evento esté a la altura de tus grandes ideas en MDS Hotel Concepción y MDS Hotel Chillán. Contamos con amplios salones, centros de eventos y espacios para conferencias, seminarios, reuniones corporativas y celebraciones. Excelente ubicación, estacionamientos y un equipo experto que te acompaña en cada detalle. Convierte tu reunión en una experiencia profesional cómoda y de alto nivel. Cotiza hoy en mdshoteles.com. MDS Hoteles, el espacio donde tus eventos cobran vida. Fundación Ose Christus, con su programa 1000 cirugías ambulatorias, trabaja para que más personas puedan acceder a cirugías, reduciendo listas de espera y entregando lo mejor de la medicina UC. Ayúdanos con tu aporte a seguir transformando vidas. En Ose Christus, el compromiso social tiene rostros. Somos Ose Christus, somos la Católica. Starlink Direct to Cell ya están en Teleempresas, el nuevo servicio de cobertura satelital disponible para todos nuestros clientes móviles. Somos los primeros y únicos en Latinoamérica en llevar mensajería satelital directa a tu celular, en zonas de cobertura donde la cobertura tradicional no llega. Envía hasta 200 SMS satelitales mensuales, sin costo adicional, a tu plan móvil contratado, a tu partner tecnológico. Elígelo bien, a la conectividad de tu empresa, también en Teleempresas. Verifica la compatibilidad de tu equipo en empresas.entel.cl. Aplican términos y condiciones. Las crisis empresariales en materia de ética y cumplimiento comienzan mucho antes de que se conozcan sus efectos. Comienzan cuando un riesgo no se detecta o no se gestiona, o cuando los controles fallan. Desde 2010, en MC Compliance, ayudamos a las empresas a anticiparse, evaluando y perfeccionando modelos de prevención de delitos que fortalecen la gestión, protegen la reputación y resguardan la continuidad del negocio. MC Compliance, experiencia y trayectoria, porque anticiparse es la estrategia correcta. Infórmate más en mccompliance.cl. Soy parte de Santander Rewards, un programa que premia cada paso que doy con Santander. ¿Y qué ganas? Más beneficios y experiencias. Con mi tarjeta World Member Limited, acumula hasta 1,2 millas LATAM Paso en mis compras. Tengo acceso al Lunch LATAM World Member más acompañante en todos mis vuelos operados por LATAM. Y no solo viajes, participo por entradas a conciertos. Tengo más de 200 descuentos y más. Conoce todos los beneficios en la app o en santander.cl. Santander es el momento. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. Si buscas expandir tu vida y pasar al siguiente nivel,
Hazlo con Ford Territory. Sorpréndete con su increíble espacio interior y sus cómodos asientos de cuero. Viaja con la seguridad de su monitor de punto ciego y alerta de tráfico cruzado. Y mantén el control total de tu vehículo con la conectividad Ford App desde tu celular. Más tecnología, más seguridad y un diseño renovado para expandir tu camino. Ford Territory. Descúbrela en Ford.cl. Estás en Ahora es Cuando con Juan Manuel Astorga. Es Infinita 100.1. Esta canción fue grabada originalmente por la banda Badfinger para un disco que publicaron en el año 1970. Una canción que uno la escucha, la versión de Badfinger, y si bien es buena, evidentemente hay cosas que le faltan, ¿no? Le falta la potencia, le falta elegir mejor la fortaleza del coro. Hasta que Harry Nilsson, que ya venía con Everybody's Talking, una gran canción, decidió tomar esta canción, la escuchó y de alguna manera decidió recomponerla. Después, digamos, musicalmente, la lanza y se convierte en un verdadero hit. Un éxito total, que luego reversionaron tantas figuras, desde Air Supply, en una gran interpretación, muy similar además a la interpretación de Harry Nilsson. O sea, la voz del vocalista de Air Supply es prácticamente idéntica a la de Harry Nilsson, hasta Il Divo y Mariah Carey, que tuvieron también grandes versiones. Bueno, covers que llegaron al número 1 en el Billboard. El primer gran cover fue el de Harry Nilsson, porque la canción era de Badfinger. Aquí está la interpretación de Harry Nilsson. Cuesta identificar la versión de Harry Nilsson que la de Air Supply, ¿eh? Es lo que tenemos esta noche en Canción Infinita. Estar cerca es proteger lo que más quieres, es darte respaldo y tranquilidad cuando lo necesitas. Conócelos en southbridgeseguros.cl, más que seguros, cerca de ti. Starlink Direct to Cell ya está en Entel Empresas. Conoce el nuevo servicio de cobertura satelital para todos sus clientes móviles. Entel Empresas, la primera y única operadora de Latinoamérica con mensajería satelital directa al celular. Envía y recibe hasta 20 SMS mensuales sin costo. Entel Empresas, contigo en todas. La nueva alianza estratégica de Universidad San Sebastián y Bupa contribuye al entrenamiento en cirugía robótica de especialistas médicos, elevando una salud con estándar mundial. Universidad San Sebastián ilumina el futuro. Y seguro complementario UC Christus, ahorro en salud y respaldo de la medicina UC. Conoce más en segurosuccristus.cl. ¿Algo que destacar, Rodrigo, de lo que haya ocurrido durante el día? Sí, porque a la región de Antofagasta llega José Antonio Caz, ya está ahí, pasó la noche ahí, para anunciaron distintas medidas en materia económica y de minería. Está con el ministro Daniel Mas y se conectará de forma telemática el ministro de Hacienda, Jorge Quirós. Muy bien, pues terminamos. Gracias por haber acompañado en esta mañana en Ahora es Cuando. Los espero de vuelta a las 10 en algo diferente. Viene más que números. Mi querido Rodrigo, durante el día nos volvemos a juntar. Que tengas un lindo día. Buen martes. Chao, chao. Opinión y diversidad. En Infinita esto fue Ahora